Manual de supervivencia de la escuela de magia. 181. No. Li-Han quería salir. Puede haber varias razones para dar un pulgar hacia arriba. Lo más probable es que esta prueba para felicitar a un junior maravilloso que ha visto bien. Li-Han pensó que esta podría ser la razón. La otra es agradecer al profesor por derrotar al profesor, pero como el mayor no es así. ¿No es así? Está bien, profesor. Cuando todos los jóvenes se fueron, Direk preguntó con cautela. El profesor Mortum tosió y asintió con la cabeza. Koyok. Has estado alerta. Has hecho veneno mejor de lo que esperaba. No fuiste demasiado cuidadoso. Había pocas cosas con las que la gente común se sentiría incómoda, pero los magos tenían una historia diferente. En el peor de los casos, la vida podría estar en riesgo si se presentaran síntomas de falta de poder mágico al lanzar magia. No importa cuán fuerte sea el profesor Mortum para envenenar, en principio, fue correcto disipar toda la magia que normalmente le pone y beber el veneno. Se siente extraño hablar de estos principios con un veneno hecho por un estudiante de primer año, pero, Koyok. Así es. No es bueno confiar demasiado en la magia. El profesor Mortum reflexionó honestamente. Cuanto mayor sea el nivel de magia, mayor será la confianza del mago en la magia. En este momento, solo el profesor Mortum se había puesto 11 magias en sí mismo. Mantiene estas magias como detección de energía negativa, invocar automáticamente muertos vivientes cuando se golpea y escudo de sombra flotante, por lo que incluso si se queda quieto, su poder mágico continúa desapareciendo. En tal situación, se produjo un síntoma de falta de poder mágico, por lo que es una desgracia. Tendré cuidado al evaluar a otros alumnos de primer grado. Sí. Bien pensado. Koyok, ¿podrías revisar a los otros estudiantes por ahí? A pedido del profesor Mortum, Direk abrió la puerta del salón de clases y salió. Lentamente, es hora de que entren los siguientes estudiantes. Direk sintió algo extraño. Más temprano, el joven muy especial se estaba moviendo al aula de prueba de magia de invocación. ¿A dónde va? Rapadel. Bárdenas. Dado que había relativamente pocos estudiantes nuevos para aprender magia negra, podían reconocer las caras de los demás de inmediato. Por supuesto, no eran amistosos. White Tiger Tower Rapadel Gral aprendiendo magia negra para derrotar a los brujos. Black Turtle Tower y Mirk le tiene miedo a Li-Han debido a los rumores sin sentido. Los rumores están arruinando la escuela de magia. Gai Nando sonrió con arrogancia como si fuera el primero en hacer la prueba. Fufu. Buena suerte. ¿Qué sale? A pesar de que provenía de una orgullosa familia de caballeros, era un estudiante. La próxima vez que fui al examen, no pude evitar estar nerviosa. Los labios de Gai Nando se movieron hacia arriba como si estuvieran desgarrados. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? No es nada. Callarse la boca. Dilo otra vez. Ser cortés. Callarse la boca. Detener. Guyan también. Somos estudiantes que estudian magia negra juntos, entonces, ¿cuál es el punto de pelear entre nosotros? Puedo darte un consejo simple desde la posición de tomar la prueba primero. Li-Han. Gai Nando quiso decir, ¿por qué a este bastardo? Pero Li-Han lo bloqueó con la mano. Rapadel miró a Li-Han con una expresión de sorpresa. El tema del examen es una maldición. No necesitas convocar a los muertos vivientes, así que no te preocupes por eso. Gracias. Bárdenas. ¿Qué tienes con esto? La Padel asintió con la cabeza y se alejó. Gai Nando miró a Li-Han con una expresión de sorpresa. Y Mirk. El tema del examen es el veneno. El estudiante medio gigante preguntó como si no entendiera. ¿Van? ¿Acabas de llamarlo una maldición? Fue una mentira. Li-Han se enorgullece y se dio la vuelta. Vamos. Guyan también. Tengo que ir a la prueba de magia de invocación. Y Mirk miró la espalda de Li-Han mientras se giraba y caminaba, con una mirada de respeto mezclada con miedo. No sé quién es Bárdenas, pero creo que es cierto que da mucho miedo. Todos, como hablamos la última vez, el tema de la prueba es invocar pájaros de papel. Tan pronto como Li-Han escuchó las palabras del profesor Nou y el profesor Miyai, que usaban monóculos, las lágrimas brotaron de las esquinas de sus ojos. Estás tomando el examen como el profesor te dijo de antemano. Realmente no debería conmoverme por algo como esto.
Li-Han sacudió la cabeza con calma. Los estudiantes que llegaron antes que Li-Han se pusieron de pie. La mayoría de ellos tenían expresiones oscuras o tristes en sus rostros. Era una cara que verías a menudo en la sala de exámenes. Li-Han se sintió incómodo. Pero, ¿por qué están todos en este lío? Siéntate. Cuando me senté, pergaminos de círculos mágicos grabados con formas extrañas aparecieron frente a mí. Como la última vez, era un círculo mágico que apoyaba la magia de invocación. Es difícil lograr convocar magia directamente en el nivel de primer grado, por lo que la ayuda de un círculo mágico de este tipo era esencial. Está bien, entonces, comencemos. El profesor Mila hizo girar el reloj de arena. Significaba convocar al pájaro de papel dentro del límite de tiempo, murmuró un estudiante. ¿No podemos doblarlo y volarlo? Li-Han pudo ver a los otros estudiantes asintiendo con la cabeza. Invocar pájaros de papel. De hecho, era un nivel de magia un poco vergonzoso ser llamado pájaro. Para ser precisos, era más como un avión de papel maniobrable. Una magia que usan los magos para enviar mensajes cortos a oponentes cercanos. No será difícil. Li-Han leyó el círculo mágico y ejecutó la simulación en su cabeza una y otra vez. Incluso un círculo mágico más difícil murió, así que hice un león, pero fue bastante fácil seguir el círculo mágico. Solo tenía que tener cuidado de no exagerar. Porque incluso el más mínimo error podría destruir el frágil pergamino del círculo mágico. Esta es una prueba mucho más generosa que la de otros profesores. Para la. Sin embargo, Li-Han luego se dio cuenta de que había una trampa inesperada en esta prueba. Eran solo otros amigos. Algunas extrañas convocatorias en forma de papel llegaron de todas partes y comenzaron a alborotar. ¿Qué estás haciendo, idiota? Mi orden falló por tu culpa. ¿Por qué me acusas de fallar de todos modos? Este chico de la Torre del Tigre Blanco es real. Vamos. La magia de invocación es definitivamente así. Cuando falla otra magia, a menudo termina en silencio, pero no era magia de invocación. Si fallas, tus minions mal diseñados y descontrolados tanto como fallan, se vuelven locos. Li-Han derribó un libro de papel que volaba hacia su cara con una bola de agua. Por lo menos, el pergamino del círculo mágico no debería romperse. Disparar. Quemar. No solo Li-Han, sino que otros estudiantes también comenzaron a lanzar magia. Si se quedaba quieto, el papel salía volando y lo abofeteaba en la mejilla, por lo que no podía hacer nada. El profesor Mila observó el desorden con una expresión severa. Esto también era algo que un mago tenía que hacer. Los estudiantes que acaban de tomar el examen pasaron por el mismo lío. Mantener la compostura es clave. Si lo piensas honestamente, cualquiera podría resolverlo. Ser abofeteado en la cara con papel no te mató. Entonces, incluso si había un desastre al lado, era la máxima prioridad hacer lo que tenía que hacer sin responder. Todos, paren. Cuando un estudiante de la familia Bardenaz, perteneciente a la Torre del Dragón Azul, gritó, el profesor Mila lo miró con un poco de perplejidad. De hecho, el profesor Mila estaba mirando a Li-Han de manera un poco estricta. Reconoció que tenía talento, pero su personalidad arrogante al invocar magia podría incitar a la ira. No podía entender por qué el estudiante estaba gritando así. ¿Será que cree que si grita, los estudiantes detendrán este lío? Todos me dijeron que parara. Llamar de nuevo no cambió nada. El profesor Mila pellizcó ligeramente su monóculo. Para ser honesto, me preguntaba qué estaba tratando de hacer ese estudiante. Si no sigues escuchando, ¿qué estás haciendo? Te lo advertí claramente, remontarse. Li-Han comenzó a copiar las cuentas de agua rápidamente. El profesor Miyagi estaba sorprendido por el hábil control de la magia elemental, que no se consideraba un estudiante de primer año. Pero la sorpresa apenas comenzaba. Chach. Las convocatorias de papel que volaban alrededor comenzaron a ser derribadas rápidamente. Aunque los estudiantes de primer año estaban volando algo de magia, no fue fácil golpear las convocatorias de papel que volaban irregularmente en el espacioso salón de clases. Más bien, a medida que las magias chocaron y chocaron entre sí, el desorden solo empeoró. Pero Li-Han era diferente. Una vez disparados, fueron derribados uno a uno. Me habrías dicho que parara. Cállate, Bardenaz. ¿Qué vas a? Un estudiante de la Torre del Tigre Blanco, que tenía fiebre, fue señalado.
En ese momento, la bola de agua golpeó precisamente el nombre del estudiante. Oh. Li-Han comenzó a atacar sin piedad a los estudiantes a su alrededor que no detuvieron su magia. Disco. Puff fuck, puff puff puff. Los estudiantes, que fueron golpeados con gotas de agua uno por uno, dejaron caer sus palos y se arrodillaron. A medida que las olas se extendían alrededor de Li-Han, los estudiantes rápidamente comenzaron a recobrar el sentido. Yo, me detuve. Yo también. Baja el palo. Los que levantan, estén preparados. Cuando los estudiantes se asustaron y bajaron sus varitas, Li-Han siguió con calma el círculo mágico y lanzó magia. Tararac. Un pájaro de papel comenzó a florecer y a moverse tranquilamente por el salón de clases. Pero el profesor Milán no se sorprendió. Aprobó el examen parcial una vez, pero lo que acababa de ver era mucho más sorprendente que eso. ¿Cómo puedes aferrarte y someter a los estudiantes que son un desastre para ti? Realmente no quiero decir esto, pero, ciertamente merezco la arrogancia. El profesor Miyai pensó que su papel era advertir a los alumnos arrogantes o arrogantes para que no resultaran heridos al invocar magia. Sin embargo, el chico frente a él mostró tal talento que incluso se olvidó de ese papel por un tiempo. Si tenía tal talento, era un mago que no tenía más remedio que admitirlo sin querer. Excelente. El profesor Milá asintió con la cabeza. Era una puntuación perfecta sin nada que destacar. Gracias. Profesor. El profesor Milá se preguntó cuando Li-Han no salió del aula. ¿Por qué no sales? En cambio, Li-Han aún se paró frente a sus amigos y dijo, vuelva a colocar el bastón. Y cuando les dije que se detuvieran, no se detuvieron. Estar preparado. Los estudiantes levantaron sus varitas nuevamente con expresiones nerviosas. Esta vez, la misma convocatoria creada erróneamente apareció en todas partes, pero Li-Han lo sometió de inmediato. De nuevo. Por un momento. De nuevo. No te detengas. Continuar. Por un momento. Al verse a sí mismo ordenando el tráfico de la clase para sus amigos, el profesor Milá estaba confundido por el juicio que Dios había hecho. ¿No es un estudiante arrogante? Tú sufriste. Profesor. Dilet estiró la cabeza y salió del aula. Los rostros de los estudiantes de primer año que iban y venían del salón de clases ya estaban medio muertos. Al ver eso, Dilet sonrió feliz. Era una sonrisa que cualquiera en los grados superiores de la escuela de magia no podía evitar poner. Ampliamente, Dilet se preguntó, ¿eh? Cuando vio a ese joven muy especial abrir la puerta del salón de clases antes. Estaba bien tomando el examen y saliendo del salón de clases. Por cierto, ¿no es esto un salón de clases de magia de ilusión? Direct miró hacia atrás a lo que había visto hoy. Es por eso que ese joven se dedicó a la magia negra, la magia de invocación, la magia de ilusión. Directo quería. Ahora ese joven, no. Está siendo engañado por los profesores. Entonces muere. 182. Como dice el refrán que el pájaro que canta el canto más hermoso muere más rápido, era bastante común que una hechicera con demasiado talento tuviera una vida corta. Un mago sin talento no será codicioso más de lo necesario, pero un mago con talento será codicioso tanto como el talento. La ciencia de la magia era como el sol. El sol se quemará hasta morir si te acercas demasiado. ¿Alguien me puede decir? Dilet se mordió el labio. Los malvados profesores de esta escuela de magia solo estaban interesados en su propio campo. Cuando apareció un estudiante de primer año con un talento sobresaliente, solo pudo decir, debes aprender esta magia. Cuando el inocente estudiante de primer año recobró el sentido, ya era demasiado tarde. Será arrastrado a un infierno mágico del que no podrá escapar. Un geek como el profesor García puede soportar tal cosa. Además, dado que el periodo de exámenes parciales acaba de terminar, aprenderé más sobre otros campos mágicos durante el periodo restante. Alguien tenía que decirme. En este momento, Junior, Direct exclamó con determinación. Ten cuidado. Estás siendo engañado por los profesores. Li-Han volvió la cabeza desconcertado ante el repentino grito desde atrás. Maceta. Pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. ¿Habitación? ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, pero es siniestro. Li-Han frunció el ceño ante la familiaridad del poder mágico que se sentía débilmente en el pasillo vacío.
Esto parece la magia del director de la calavera. ¿De ninguna manera? El color de la poción en la olla comenzó a cambiar lentamente a plomo con el sonido de la ebullición. Li-Han apagó cuidadosamente la luz. Ahora, solo queda el último paso de la poción de regeneración de huesos vitales. Solo puedo agregar flores de cardo recién cortadas. ¿Por qué soy azul? ¿Por qué soy azul? Yo, ¿no es esto de color plomo? ¿No parece plomo? Dejando atrás a sus amigos que niegan la realidad en todas partes, Li-Han intercambió miradas con Yonaire. Vamos a recoger cardos. El examen terminará mañana. Ante las palabras de Li-Han, Youne asintió con la cabeza. A pesar de que solo había sido una semana, se sentía como si hubieran pasado semanas. Tengo que hacer esto una vez más. Fue realmente difícil. Bueno. Yo también. Yonaire tuvo que aguantar las palabras. No cavaste tu propia tumba, Li-Han. Lo hubiera hecho si mi oponente fuera Gainando, pero porque era Li-Han. Ya era un amigo bastante duro. ¿Te fue bien en todos los exámenes? Más o menos. Sí. Ante las palabras de Li-Han, Youne estaba desconcertado. Hubo muchos estudiantes que estudiaron bien durante el primer año, pero Li-Han fue abrumador entre ellos. Por lo general, si eres bueno en A, no eres bueno en B, y si eres bueno en B, muestras tu debilidad, como si no fueras bueno en C. Li-Han era perfecto como si no tuviera tal debilidad. ¿Pero lograste verlo? ¿Cometiste un error en la magia negra, como anotaste? No. Obtuve una puntuación perfecta. Entonces en la magia de invocación, no. Magia de ilusión. La magia de ilusión también es perfecta, Pensé que se veía bien. Lo siento. Yonaire. Por costumbre, por primera vez, Youne casi se enoja con Li-Han. ¿Qué está sucediendo? Los estudiantes se reunían y charlaban donde debería haber estado el campo de flores de cardo. Li-Han estaba desconcertado y se acercó. Y entonces me quedé asombrado. Las muchas flores de cardo habían desaparecido por completo. ¿Todos ustedes lo recogieron? Li-Han preguntó lo más cortésmente posible. Por supuesto, el hecho de que fuera cortés no significaba que su voz sonara amable. Los estudiantes reunidos en la voz de la voz se estremecieron y retrocedieron. No. Bárdenas. Cuando llegamos, alguien ya los había recogido. ¿Cómo puedo creer eso? Piénsalo. Bárdenas. Necesitas flores de cardo frescas. Pero, ¿por qué deberíamos ir nosotros primero? Tampoco podremos usarlo. El estudiante superior del tigre blanco agarró su espada de madera y tembló y gritó. Debido a lo que había sucedido hasta ahora, dentro de la torre del tigre blanco, ya había dichos como, cuando trates con Bárdenas, ve con al menos 4 personas. Vas a tener que lidiar con eso solo así, que tiene sentido. Li-Han bajó su bastón una vez. El estudiante superior del tigre blanco se acarició el pecho. Por un momento. Estar atento. Las huellas estaban esparcidas por el campo de flores de cardo. Fueron las huellas dejadas por los estudiantes las que llegaron primero. Sin embargo, Li-Han prestó atención a las huellas dentro del jardín de flores. Era una huella que había visto en alguna parte. Li-Han revisó y midió cuidadosamente la forma de las huellas. El estudiante top de tortuga negra que lo vio preguntó como si estuviera sorprendido. ¿Estás distinguiendo las huellas que entraron primero en el jardín de flores? ¿Cómo? No podía entender cómo Bárdenas era una especie de cazador y cómo sabía cómo usar esa habilidad. Entonces, Li-Han preguntó como si no entendiera. ¿No está Nelia en tu torre, por qué no lo aprendiste? Sa, no eres un cazador. Li-Han lanzó una mirada que no entendió mucho. El estudiante de Black Turtle Top no había hecho nada malo, pero de repente sintió que había hecho algo malo. ¿Dónde viste esos ojos? El estudiante de la torre de la tortuga negra se dio cuenta tarde. Esos eran los ojos que mostraba el profesor cuando lo miraba patético. ¿Por qué? Porque tengo que aprender las habilidades de cazador. Youne. Li-Han se acercó a Youne con una expresión seria y susurró. Sé quién es el culpable. ¿Quién es? Estudiante de la torre del tigre blanco. No. Profesor Thunderst. El profesor Thunderst tomó una botella de brandy bien hecho y comenzó a caminar. Los profesores de Inrogard que llegaron primero estaban sentados en lugares separados, descansando con rostros cómodos.
A medida que terminen los exámenes parciales, es probable que las mentes de los profesores estén relajadas. Has pasado por mucho. Profesor García. Profesor Legalleume encontró al profesor García y le sirvió una copa de brandy. Entre ellos, el profesor Medio Troul, uno de los más jóvenes, tomó la copa con expresión tímida. No fue nada, no. Nadie más sufre tanto como el profesor García. El profesor Thunderst realmente respetaba al profesor Medio Troul frente a él. Un mago que en silencio hace su trabajo y cuida a sus alumnos, mientras que otros profesores están inmersos en su campo de magia, mientras que otros como Obesyugo Nadaltes realizan todo tipo de caprichos malvados. Sin el profesor García, Einroward habría sido un lugar infernal. El profesor Thunderst casi ha terminado, ¿no es así? Sí. Mañana, los estudiantes se presentarán. Debe sufrir mucho ya que el periodo es largo. Si hubiera sido el director del esqueleto, habría dicho sarcásticamente, la alquimia es un estudio de personas perezosas, porque solo es cuestión de esperar mientras se bebe. Pero el buen profesor García siempre encontraba los aspectos positivos. Tendrás que seguir ocupándote de que los estudiantes reúnan y elaboren materiales. Tienes razón. De hecho, como dijo el profesor García, no le importaba, pero el profesor Thunderst asintió con la cabeza. No tenía que avergonzarlo rechazando cumplidos. Y había otras partes que tenían razón. De todos modos, tuve que ir al jardín de flores ayer y arrancar flores de cardo. ¿Sí? ¿Por qué? Es para los estudiantes. El profesor Thunderst estaba un poco emocionado y pasó a explicar. Se necesita una flor de cardo recién cortada al final de la elaboración de la poción de regeneración de huesos vitales. Los estudiantes conocían la ubicación de este jardín de flores. Pero, ¿y si de repente todas estas flores desaparecen? No hubo tiempo para encontrar u obtener uno nuevo, ya que era un periodo apretado. Al final, los estudiantes deben completar la poción de alguna manera sin la flor de cardo. Incluso sin la flor de cardo, las pociones se pueden completar de alguna manera. Eso sí, la calidad bajará. Superamos eso con la sabiduría de nuestros estudiantes. El rostro del profesor García se oscureció. ¿Debo alabar esto o no? No está bien si solo te pido que lo hagas sin flor de cardo desde el principio. ¿Realmente necesitamos sorprender y confundir a nuestros estudiantes? ¡Guau! De hecho. Parece una muy buena manera. Gracias. Profesor García. Es amor por los estudiantes. El profesor Thunderst sorbe el brandy con satisfacción. Pero el profesor Thunderst había olvidado una cosa. Un estudiante que rompe el taller del profesor una vez puede robarle al profesor 2 veces. Voy a la torre de agua. Estaba cansado de tomar el examen todo el día, pero Li-Han no lo pensó ni por un segundo. El tiempo era apretado ya que se presentó mañana por la mañana. Debe haber una flor de cardo en el segundo piso de la torre del profesor Thunderst, el Gaksuwan. Si llamas a otros amigos, no tengo tiempo para eso. Yonaire. Además, es peligroso si hay demasiados números. Li-Han también sabía muy bien que esta era la segunda vez. El riesgo era tan alto, tranquilo y rápido. Pero llamemos a Nelia, he pensado en ello. Youne asintió con la cabeza. Si luego dijera que, no me llamó porque era peligroso, no significaría mucho. Bien. Llamemos a Radford. Bueno, a Sando, ¿no es mejor llamarlos a todos? Bueno. Sería mejor. Li-Han decidió darse por vencido y llamar a sus amigos. 30 minutos después, Li-Han y sus amigos se reunieron en un lugar con abrigos oscuros. De repente, Youne tuvo una pregunta. ¿Todo el mundo tiene alguna objeción a robar a esta hora? Todos son tan naturales. Vamos. No se necesitaba ninguna explicación. Todos ya se habían visto algunas veces. Li-Han tomó la delantera. No es tan difícil como lo era antes. Lo que llamó la atención de Li-Han fue la aparición de los estudiantes en la torre del Tigre Blanco que intentaban abrir la puerta principal de la torre con movimientos torpes mientras usaban máscaras. Al principio, Li-Han pensó que los otros estudiantes que estudiaban alquimia habían llegado primero. Sin embargo, cuando miré de cerca, me di cuenta de que no eran estudiantes de alquimia. Para evitar que Li-Han asegurara la flor de cardo, atacó el taller del profesor en medio de la noche. No me parece. Eso estaba demasiado lejos de todos modos.
Creo que vine aquí para otra conferencia. Youne susurró desde atrás. ¿Otra lección? Son estudiantes que escuchan baile básico y socialización. En esa conferencia, se dijo que había una poción en la torre del profesor Thunders. Li-Han se sorprendió. En primer lugar, me sorprendió que hubiera más estudiantes tomando conferencias como danza básica y socialización de lo que pensaba, y me sorprendió que trataran de pedir prestada la ayuda de una poción solo para bailar bien. Tienes que resolverlo por tu cuenta o robarlo. No creo que eso sea de lo que estamos hablando. Antes de que Youne pudiera terminar de hablar, apareció otro grupo de estudiantes con un sonido susurrante del arbusto que tenía delante. Eran estudiantes de la Torre Tortuga Negra. ¿Esos amigos también escuchan Basic Dance and Socializing? No. Ellos, los vi en música básica. Li-Han negó con la cabeza bruscamente. 3 grupos diferentes se reunirán frente al taller en medio de la noche para diferentes objetivos. Incluso si es un robo, ¿puedo tomar la poción y hacer la prueba? Yo también tenía curiosidad, así que le pregunté al profesor y dijo que estaba bien. 183. Era absurdo, pero Li-Han decidió resolver primero el problema que enfrentó. Si los hubieran dejado solos, los 3 grupos de estudiantes podrían haber ido a la sala de castigo. No es sorprendente que los estudiantes de la Torre del Tigre Blanco y los estudiantes de la Torre de la Tortuga Negra ya se estuvieran viendo y gruñendo. ¿Qué sois, chicos? Llegamos primero. ¿A dónde vas primero y después en este tipo de cosas? Li-Han suspiró por dentro. Esos poco profesionales. Si estás aquí para robar, tienes que bajar la voz como un profesional y actuar con calma. ¿Discutís entre vosotros emocionalmente? Todos cálmense. Li-Han se adelantó para secarlo. ¡Puaj! Soy un ladrón. Los estudiantes de White Tiger Tower y Black Turtle Tower que vieron a Li-Han reaccionar violentamente. ¿Crees que no son ladrones? Li-Han era absurdo, pero había una razón por la que los otros mejores estudiantes se sorprendieron. Los disfraces de Li-Han y sus amigos eran realmente ladrones. Los estudiantes de la Torre del Tigre Blanco y la Torre de la Tortuga Negra llevaban máscaras cortadas en pedazos de tela y colocadas en sus rostros. En contraste, Li-Han y sus amigos usaban máscaras y abrigos que cubrían completamente sus rostros con el conocimiento que habían aprendido varias veces, los consejos de Radford y las telas que habían comprado en el exterior. Incluso si fuera un ladrón de afuera, no sería extraño. Cálmate. Vinimos aquí con el mismo propósito que tú. Wow, eres Bardenaz. No. ¿Cómo lo supo? Li-Han cambió su voz para decirlo, pero cuando la otra persona lo entendió, se sorprendió. La única persona que puede robar esto a fondo es Bardenaz. Parece que hay un malentendido. Yo no soy Bardenaz. A pesar de que rompieron el Shichimi, los otros mejores estudiantes no parecían creer tanto. Ya estaba medio convencido. Li-Han solo se sintió avergonzado. Escuchar. El propósito de todos los estudiantes reunidos aquí ahora es entrar en este Gazukan. Si peleamos entre nosotros, solo atraerá la atención de quienes nos rodean. Ante las palabras de Li-Han, los otros mejores estudiantes también asintieron con la cabeza. Obviamente, ni siquiera podíamos entrar al Gazuban, pero luchar entre nosotros no sería bueno. Así que trabajemos juntos. Lo entiendo. Buenas noches. Todos estuvieron de acuerdo, pero el problema no se resolvió. El compañerismo de los 3 grupos acababa de comenzar. ¿Quién liderará? Estamos detrás de ti. No digas tonterías. ¿Dónde vas a pararte detrás de ti mismo? Los estudiantes de la Torre del Tigre Blanco y los estudiantes de la Torre de la Tortuga Negra chocaron de inmediato. Como era un trabajo entrar al taller del profesor, era ventajoso entrar por la parte de atrás. Ser bastante. Decidiré, dijo Li-Han, pero los otros mejores estudiantes no lo aceptaron fácilmente. ¿Quién eres, Bardenaz? ¿Por qué tenemos que aceptar sus órdenes? Dije que cooperaríamos, y me convertiré en su subordinado. Li-Han agarró un palo y lo apuntó. Un frío silencio llenó a los estudiantes. Decidiré, eso sí, conócelo bien. Bardenaz. No por tus amenazas, sino porque no hay nada bueno en pelear aquí. Cuando la lucha se detuvo, dijo Li-Han, nos pararemos en el frente. Naturalmente, los otros mejores estudiantes se sorprendieron. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Estás bien? Bueno. Somos los únicos que conocemos el camino.
Los otros mejores estudiantes los miraron con asombro. Cuando son estos niños, tú decides el medio y la parte de atrás. Tan pronto como las palabras de Li-Han cayeron, los estudiantes de la Torre del Tigre Blanco y los estudiantes de la Torre de la Tortuga Negra comenzaron a pelear nuevamente. Li-Han estaba apasionado y apuntó con su bastón. Vamos a prepararlo con piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, eso es bueno. Bien. Lo que Li-Han y sus amigos buscaban era un invernadero en el segundo piso de cada tubo de agua. Había un jardín de flores donde crecían cardos. La ventaja es que se puede resolver sin ir al tercer piso. El tercer piso del Gazookan es como un laberinto para personas no calificadas. Li-Han vino aquí hoy porque confiaba en que podría terminarlo tranquilamente en el segundo piso. Ojo, atraviesa la oscuridad. El corredor en el primer piso del edificio Gaxu, que estaba inmerso en la oscuridad, se volvió verde, revelando su apariencia oculta a Li-Han. El estudiante de White Tiger Tower no le preguntó a Li-Han, quien cantó el hechizo Dark Vision, cuándo, dónde y cómo aprendiste esa magia. Si fuera Bardenaz, podría haber sido suficiente. Incluso antes de ingresar a la escuela, conoce todo tipo de secretos malvados. Por un momento. Pero, ¿dónde están las pociones que estás buscando? Li-Han dejó de caminar y preguntó. Ahora que lo pienso, tuvo que calcular los movimientos de los estudiantes de la Torre del Tigre Blanco y la Torre de la Tortuga Negra. Escuché que está en el primer piso, en alguna parte. Tal vez en algún lugar del primer piso. Li-Han y Radford se miraron como si fueran patéticos. Viniste aquí con una preparación tan descuidada. Bueno. Si no hubiera suficiente información, no se podría haber hecho nada. Solo nosotros. Pensé que te veías muy patético. Entonces busca en el primer piso. Subiremos al segundo piso. Bueno. Yo haré eso. Li-Han y sus amigos asintieron y se distanciaron de los estudiantes que entraron. Mientras subíamos las escaleras, nos recibió un gran jardín botánico con una forma familiar. Tal vez no fue el toro loco corriendo como la última vez, por lo que el jardín botánico por la noche estaba mucho más tranquilo y pacífico. Estoy bastante ansiosa porque no pasa nada. No digas nada siniestro. Li-Han advirtió a Nelia. Originalmente, era normal que terminara tan tranquila y pacíficamente. Hay un jardín de flores allí. Los estudiantes acudieron en masa y comenzaron a desenterrar cuidadosamente las flores de cardo. Li-Han miró a su alrededor y se preparó para cualquier situación inesperada. No hay profesor Thunderst, y no hay profesor Willow. Estará bien. ¿Ya terminaste? Vamos a salir. Li-Han y sus amigos apretaron los puños y en silencio se tragaron la alegría. Comparado con el nerviosismo, el trabajo se completó casi a la perfección. Radford asintió con la cabeza como si lo supiera todo. El placer de robar es algo que solo puede conocer quien lo ha hecho. El corazón de Radford estaba orgulloso de ver a sus amigos que comenzaron como ladrones novatos y crecieron. Estallido. Sin embargo, esa alegría se esfumó en cuanto bajamos al primer piso. Con un rugido ensordecedor, se estaban produciendo todo tipo de disturbios a ambos lados del pasillo. ¿Estás loco? Estos aficionados. Radford también tartamudeó avergonzado. Li-Han se movió rápidamente para revisar la situación. ¿Qué estás haciendo ahora? Todos, cálmense. A pesar del grito de Li-Han, los estudiantes no escucharon. Se rió y tiró la silla en el salón de clases como si estuviera borracho. ¡Guau! ¿No estás bebiendo algo malo? No serías tan estúpido. Incluso si los otros mejores estudiantes fueran aficionados al robo, no beberían nada sin cuidado. Li-Han sintió un dulce aroma que emanaba del interior de la puerta abierta del aula. No era un olor ordinario. Era un aroma mágico. En ese momento, un rayo golpeó la mente de Li-Han. Todos, contengan la respiración. Ahora que lo pienso, era extraño tener una poción que te hace bailar bien o una poción que te hace bueno en la música. También está en el primer piso del Gazookan. El profesor Thunderst puede haber cavado una trampa con otro profesor. Parecía una tontería, pero la intuición de Li-Han indicó que la posibilidad era alta. Esta escuela de magia era un lugar factible. Después de escuchar la explicación, Youne susurró como si no entendiera. Pero, la flor de cardo no tenía trampas, no. El profesor Thunderst puede haber olvidado.
Li-Han dijo con voz confiada. De hecho, Li-Han también estaba muy desconcertado por eso. ¿Por qué no pusieron trampas para las pociones necesarias para otras conferencias y no trampas para las pociones necesarias para sus propias conferencias? ¿De verdad te pedí que lo tomaras? La respuesta fue que el tiempo se estaba acabando, pero estaba atento a quien intentaría resolverlo robando, pero Li-Han no lo sabía. Bueno. Bárdenas. De todos modos, salgamos de aquí, Nelia dijo con urgencia. Ya fuera una trampa o los errores de otros estudiantes destacados, una cosa era segura. No hay nada bueno en quedarse aquí mucho tiempo. ¿Qué pasará cuando hagas un alboroto así? No. Tengo que sacarte. ¿Por qué, Bárdenas? Hasan preguntó sorprendido. Luego le di una palmada en la palma como si lo supiera todo. Hice una pregunta tonta. Honor. Si nos vamos, llamaremos nuestros nombres. Pero, ¿tienes algún honor? Li-Han fingió no escuchar a Hasan y lo ignoró. Tengo que mantenerlo en silencio por ahora. ¿Qué vas a hacer? Yonaire estaba desconcertado. Quizás los estudiantes olieron el olor de la locura o los disturbios. Porque estaba corriendo salvajemente como si estuviera borracho. En tal situación, no se escucharían palabras. Disco. Puc puc. Bomba, disco, disco, picoteo. Hecho. Pero, ¿cómo vas a sacarlos? Radford preguntó con una expresión preocupada. Originalmente, la regla de los ladrones profesionales era tirarlos sin piedad si caían en una trampa, incluso si eran colegas. En la misma situación que ahora, Li-Han podría haber resultado herido si hubiera ido a recogerlo. Deberías hacer tu mejor esfuerzo. Espera un momento. Li-Han ató su cuerpo con una cuerda. Luego se preparó para contener la respiración tanto como fuera posible. Si crees que me voy a enfermar, me voy a desmayar por mi cuenta, así que tira de la cuerda y sácala. Li-Han. Aquí hay una poción para disipar la maldición. No sé qué tan efectivo será. Youne tomó una poción de sus brazos y se la tendió. Li-Han asintió con la cabeza como si le diera las gracias y bebió. Excelente. Entra. Li-Han contuvo la respiración y abrió la puerta del salón de clases. Y entró. En el momento en que lo vi, supe lo que había sucedido. Humo mezclado con poder mágico fluía continuamente del círculo mágico instalado en el medio del salón de clases. La trampa tenía razón. Li-Han caminó lentamente. Y le dio poder para dañar el círculo mágico. Afortunadamente, el círculo mágico se destruyó fácilmente. El humo se ha detenido. Ahora, todo lo que necesitas hacer es ventilarlo y sacarlo. En ese momento, ocurrió una reacción mágica en el lado de la pared. Se reveló un nuevo círculo mágico que había estado oculto. Li-Han maldijo al profesor Thunders. ¡Qué loco! Repentino. El humo azul envolvió a Li-Han. Era un humo aterrador que penetraba en todo el cuerpo incluso si contenías la respiración. Li-Han agarró su bastón. Pensé que me desmayaría solo si me sentía raro. Pero no hubo cambio. Li-Han miró a su alrededor. Y bebió un poco del humo original que aún quedaba allí, por si acaso. Tampoco hubo cambio. ¿Sientes que hay un ligero cambio en algo y luego se acaba? Li-Han sacó a los estudiantes uno por uno con una expresión confundida. Estoy feliz, pero... ¿por qué eres tan inútil? La poción de desintoxicación funciona. Hasan, que estaba mirando desde atrás, iluminó sus ojos. Voy a ayudar a Seren, por favor. Espera, aún no estoy seguro. Hasan tomó un sorbo de la poción y corrió al salón de clases de Li-Han. Entonces sus ojos empezaron a rodar. Lo siento. Hasan. Li-Han se encontró con Hasan. Vertedero. Li-Han y sus amigos lograron arrojar al último estudiante al césped. Estábamos sudando el uno con el otro, pero de alguna manera nos sentimos orgullosos. Todos trabajaron duro. Bueno. En realidad, sería una lástima si les pidiera a mis amigos que me pagaran. Perdí mi tiempo debido a estos niños, ¿no simplemente puedo mirar alrededor y que me paguen? Ante las palabras de Li-Han, Radford lanzó una mirada respetuosa. 184. Sin embargo, Li-Han no recibió remuneración. El oponente se había despertado incluso antes de que miraran sus brazos. ¡Puaj! Amigo, ¿qué está pasando? Li-Han Radford miró a los otros mejores estudiantes con expresión insatisfecha.
Si vas a despertar, lo harás en el pasillo antes. Estos niños no deben haber fingido estar durmiendo. Oh, gracias. Bárdenas. El estudiante de Black Turtle Top, que volvió en sí, entendió la situación y le agradeció. El último recuerdo fue cortado de la parte donde bebió humo del ominoso círculo mágico cuando entró al salón de clases. Sin recuerdos de lo que sucedió después de eso, estaba claro que Bárdenas y sus amigos lo habían salvado. Ampliamente, el estudiante de la parte superior de la tortuga negra agarró la mano extendida de Li-Han y le estrechó la mano. Li-Han hizo una expresión temblorosa en su rostro. Era una mano que estaba extendida para darle una palmadita en sus brazos. Gracias. Bárdenas. No sabía que nos ibas a salvar. Los estudiantes de White Tiger Tower también se despertaron uno por uno. Y dijo gracias de la misma manera. Voy a sacarlo así, nunca lo imaginé. Te lo agradezco sinceramente. Los estudiantes que se levantaron cortésmente les dieron las gracias y se dieron la vuelta y se fueron. Li-Han lo miró desde atrás porque lo odiaba por nada. ¿Estás seguro de que quieres aturdir de nuevo? Ante el susurro de Radford, Li-Han tembló levemente. Es algo tan misterioso. El profesor Thunderst inclinó la cabeza como si no entendiera. No fue por la resaca. Era natural que viniera una resaca después de beber mucho alcohol. Si no vienes, eso es aún más raro. La resaca desapareció con una poción y el profesor Thunderst volvió a tener problemas. ¿Cómo no atraparon a nadie? A pedido de otros profesores, el profesor Thunderst había colocado varias pociones en el salón de clases en el primer piso del edificio Gaxu. Fue porque otros profesores tenían que trabajar juntos para animar a los estudiantes, no, para hacerlos crecer. Teniendo en cuenta el efecto del círculo mágico instalado, si los estudiantes entraban, era normal que tuvieran disturbios en el salón de clases hasta la mañana. Pero para mi sorpresa, el salón de clases estaba vacío. No es que no hubiera intrusos. Mientras las sillas volaban y el círculo mágico estaba dañado, se confirmó la invasión. ¿Pero cómo? ¿Te diste cuenta y atacaste? No. Si me hubiera dado cuenta, no habría activado el círculo mágico. El profesor Thunderst estaba más curioso que enojado. ¿Qué diablos pasó? Hola. Profesor. El viernes por la mañana, los estudiantes vinieron a entregar sus tareas de alquimia una por una. Bueno. Buen día. Uno por uno, la poción fue presentada al frente y de vuelta. La expresión sombría y angustiada de su rostro hizo feliz al profesor Thunderst. Estaba claro que las caras estuvieron preocupadas toda la noche porque no pudieron encontrar todos los ingredientes. Hola. Profesor. Bueno. Bárdenas. Cuando el profesor Thunderst vio a Li-Han, de repente empezó a sospechar. No. Dudaba que el chico de la familia Bárdenas frente a mí lo hubiera hecho, pero cuando lo pienso, Li-Han no escuchó las conferencias. Él no escucha conferencias, así que, ¿qué importa? Fue solo una coincidencia. Lo dejaré. Déjalo ser. Li-Han envió la poción en silencio y se dio la vuelta. Incluso después de eso, el profesor Thunderst estaba sumido en sus pensamientos. ¡Puaj! Es realmente misterioso. El profesor Thunderst se puso de pie y revisó las pociones entregadas por los estudiantes. A falta de materiales, se sintieron las huellas del patético esfuerzo de los estudiantes. ¿Usaste ambrosía en lugar de esto? La idea es novedosa, pero probablemente no vaya bien. Este tipo es ignorante. ¿Simplemente procedió sin el material? Negrita es buena, pero el efecto es demasiado bajo. Escuché que esta poción es completamente abatida. Vertiendo otra poción del mismo color. El profesor Thunderst, que lo estaba revisando, se detuvo. Sorprendentemente, una poción casi perfecta estaba frente a él. El profesor Thunderst se sobresaltó y acercó su rostro. Sin embargo, incluso si vuelves a comprobarlo, el efecto de la poción fue perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste la flor de cardo? ¿Conocías la ubicación de los otros jardines de flores? Si ese es el caso, fue increíblemente afortunado. El profesor Thunderst chasqueó la lengua y trató de identificar el nombre del afortunado estudiante. Li-Han Bárdenas. El profesor Thunderst entrecerró los ojos. Algo cosquilleaba el cerebro del profesor Thunderst. ¿No es uno? Cuando miré a mi alrededor, no solo había 2 estudiantes que habían guardado flores de cardo.
El profesor Thunderst quería estar seguro. De ninguna manera. ¿De ninguna manera? Finalizado. Viernes por la tarde. Los estudiantes de primer año de Blue Dragon Tower vitorearon y silbaron en la sala de descanso. Algunos estudiantes abrieron las tapas de las botellas de bebidas que habían guardado y las esparcieron sin dudarlo. Ya sea que lo hicieran bien o no, todos los estudiantes no tuvieron más remedio que sentirse liberados después de que terminaron los exámenes parciales. Finalizado. Se acabó. ¿Un naipe? Malditos profesores. ¿Un naipe? Bárdenas, ¿qué es todo esto? Todos tuvieron dificultades para tomar el examen. Li-Han saludó a sus amigos con una sonrisa amistosa. Los lujos que había ahorrado llenaron la mesa uno tras otro. Las botellas de vidrio de jugo de frutas frío y varios postres se llenaron sin espacios. Pastel de crema fresca cubierto con crema brûlée crujiente y fresas. Refresco de crema fría y helado hecho con duraznos. Un festín de postres que normalmente no puedes comer en Einroward, como el budín hecho mezclando uvas, nata y leche. Los estudiantes de Blue Dragon Tower casi derraman lágrimas en la fiesta. Bárdenas, de verdad. Incluso si Li-Han hubiera salvado el imperio, parecía que no se habría conmovido tanto. Li-Han pensó para sí mismo. Te quiero tanto que me duele la conciencia. De hecho, Li-Han también obtuvo muchas ganancias al optar principalmente por este tipo de lujo. Ya estoy viendo suficientes ganancias, pero tengo miedo de estafarlo aquí. Si haces una comida generosa usando ingredientes frescos que se pueden obtener del jardín o de otros lugares, y condimentos y especias comprados en el exterior, los beneficios no son tan grandes. No. No debe ser sacudido. Li-Han capturó su corazón tembloroso. Esta comida especial es solo de vez en cuando, y si llena el almacén de alimentos con esto y planifica un plan de comidas, el almacén se destruirá en un instante y los estudiantes caerán hambrientos. No es bueno para Li-Han a largo plazo. Todos, no empujen y hagan fila. Porque la cantidad es suficiente. En comparación con otras torres, era una torre de dragón azul ordenada con mucha comida para comer, pero esta vez, hubo un empujón, un tirón y un alboroto para pararse uno frente al otro. Con la ayuda de Youne, Li-Han reunió a sus amigos. Estudiantes. Póngase en fila. Soy el primero. Este tipo que ni siquiera ha sido probado en ninguna parte. Hacer cola. Vaya. Sí, lo siento. Yo lo siento. Bárdenas-san, por supuesto, hubo fricciones menores, pero todos mis amigos lo entendieron. Li-Han asintió con la cabeza como si entendiera mientras observaba a los seguidores de la princesa hacer fila para recibirlos. Quiero llevárselo a la princesa. Ah, ustedes no lo han olvidado, ¿verdad? Ante la pregunta de Li-Han, los seguidores lo miraron con una expresión incómoda. Si lo traes, te lo devolveré, así que tráemelo. Los seguidores miraron la botella de vidrio de jugo de melón, miraron las sabrosas rebanadas de pastel y luego miraron hacia las escaleras. A la princesa puede que no le guste esto. Li-Han se sorprendió. ¿Pierdes la lealtad a un delicioso postre? Tú eres quien lo informó originalmente, pero tal vez debido a nosotros, lo forzaste. Bien, no en mi opinión. Incluso con las palabras de Li-Han, los seguidores lo ignoraron, fingiendo no escuchar. El postre era demasiado para comer. Simplemente no me llames. Después de todo, Bárdenas-sama. Basta porque suena sarcástico. Li-Han subió las escaleras y llamó a la puerta de la habitación privada de la princesa. Abrió la puerta a la princesa. Su rostro inexpresivo se mezclaba con una leve anticipación. Pero esa esperanza pronto desapareció. La mano de Li-Han estaba vacía. Los ojos de la princesa temblaron más violentamente que la última vez que fue malinterpretada de que estaba robando y comiéndose su sándwich. Todos están comiendo bocadillos abajo, así que baja y come. La princesa suspiró aliviada muy levemente. Y luego asintió con la cabeza. La princesa bajó después de Li-Han, quien bajó las escaleras primero. Los seguidores que lo vieron quedaron atónitos. ¿Estás bien? Es tan ruidoso. No se interpondrá en el camino cuando estés pensando en ello, está subiendo. La princesa estaba sobria y aplaudió a sus seguidores en el dorso de la mano. Los seguidores estaban perplejos. Bárdenas, ¿qué pasa si la princesa está pasando por un momento difícil? No es nada difícil. Bien. Tu lealtad está distorsionada.
Gai Nando se quejó mientras le metía el budín en la boca. Te mostraré uno diagonal 100 de ese respeto. Ruidoso. Guyan también. ¿Qué sabes de mi lealtad? Bien. Mi lealtad es pura. Molesto, Lihan agitó su mano. No soy un niño, así que estoy seguro de que estaré bien. ¿Estás bien allí? ¿Eso es? ¿Estás bien? ¿Cómo lo persuadiste para que lo sacara? ¿No te gustaría un lugar como este? Lihan se preguntó si sus amigos habían hablado correctamente con la princesa. Por supuesto, era lo mismo, pero, lo dije con sinceridad. Estudiantes. Próximo, Lihan. Si repartió todos los postres, ¿te gustaría jugar un juego de cartas? ¿Sigues perdiendo? Se dijo porque estaba preocupado por Gai Nando, pero parecía que estimuló la autoestima de Gai Nando. Dijo Gai Nando, tratando de estar lo más tranquilo posible. La noté temblar, por supuesto. Eso, era un mazo de prueba. Puse las nuevas cartas que compré esta vez, para que sean más fuertes. El hecho de que solo pongas cartas caras no hace que tu mazo sea más fuerte. Gai Nando era un tipo que llenaba imprudentemente solo cartas que requerían mucho poder mágico para convocar. Por otro lado, Lihan es del tipo que termina el juego temprano al componer un mazo principalmente de cartas de poca magia que reducen la vida del mago del oponente. Por supuesto, Lihan tenía que ganar. Lo entiendo. Lo haré una vez. Estallido. La puerta de la sala de descanso se abrió y apareció un caballero de la muerte. Todos los estudiantes estaban asombrados. Son vacaciones, no es demasiado. ¿Puedo hacer esto? Realmente puedes hacer esto. Sin embargo, contrario a los gritos de los estudiantes, los caballeros de la muerte vinieron por sus propios motivos. De ahora en adelante, los estudiantes que no llamen por su nombre se trasladarán a la sala de castigo. Lihan se sorprendió. El rumor de que si fallas irás a la sala de castigo no era un rumor. Estar en educación era fácil confundirlo con espacio porque permitía que los magos individuales aprendieran como quisieran. Pero Indroward no era tan fácil de tratar como para que incluso las conferencias que estaba escuchando pudieran estudiarse perezosamente. Guyan también. No. Al darse cuenta de que tenía que pasar un fin de semana dorado en la sala de castigo, Guinando intentó escapar. Por supuesto que no podía evitar al caballero de la muerte. Lihan, dame comida, necesito poner comida. Algunos estudiantes desafortunados fueron arrastrados por el caballero de la muerte. Afuera, los prisioneros y los vagones de la prisión que escaparon esperaban. Bardenas. Los otros estudiantes estaban más sorprendidos que Lihan. ¿Cómo fracasó Bardenas? ¿No hay algo malo con eso? Creo que hay que tenerlo en cuenta. Incluso un no muerto como tú le fallaría al menos a uno si escuchara una conferencia como esa. Es el jefe de la Torre del Dragón Azul. Sígueme. Sus amigos se disgustaron un poco y miraron a Lihan. Lihan dijo en voz baja. No es mi culpa, ¿verdad? 185. Heredero de la familia imperial. La llamada del caballero de la muerte no había terminado. Gai Nando, a quien sacaron a rastras por la puerta, inclinó la cabeza y preguntó, ¿a mí? Es el segundo asiento de la Torre del Dragón Azul. Sígueme. Por supuesto, estaba hablando de la princesa. Gai Nando gruñó y volvió la cabeza. Es como una sucia escuela de magia que discrimina sexualmente. Creo que el hecho de que te haya ido bien en el examen no significa que te lleven a la sala de castigo. Podría ser. Caballero de la muerte respondió con calma. No es una sala de castigo, pero creo que no me lleva a un lugar donde sea tan difícil. El caballero de la muerte no respondió a esto. Lihan se volvió siniestro. Mientras caminaba hacia su puerta, la princesa miró su línea frente a su postre con una expresión consciente en su rostro. Luego le susurró al caballero de la muerte. No se puede hacer. Tienes que irte enseguida. La princesa miró fríamente al caballero de la muerte. Sin embargo, al caballero de la muerte no le importaba tanto como sus muertos vivientes. Chunkyung. Lihan, a tu lado, estás a mi lado. Gai Nando, en el vagón delantero, agarró la reja de la ventana e intentó sacar la cabeza. Bueno, ¿puedes ayudarme a derrotar al caballero de la muerte? De ninguna manera. Puaj. Los estudiantes que fueron encarcelados, incluido Gai Nando, soltaron lamentos mezclados con desesperación.
¿De verdad pensaste que podría derrotar y salvar al Caballero de la Muerte? Li-Han no era divertido. En silencio. Ve al siguiente dormitorio. 2 vagones que transportaban a estudiantes de honores y reprobados traquetearon y corrieron por los terrenos de la escuela. Tac tac. La princesa le susurró a Li-Han en voz baja. Tenía una expresión seria en su rostro, por lo que Li-Han estaba nervioso sin saberlo. ¿Qué? ¿Qué notaste? ¿Cuándo es la próxima vez? ¿Te refieres al postre? La princesa sintió con la cabeza. No me parece. Era más engorroso de lo que pensaba, y los lujosos materiales que compré afuera estaban todos agotados. No sé cuándo me iré, pero, ¿qué sigue? He usado todos los ingredientes. La princesa mostró una expresión de asombro y miró con frialdad al Caballero de la Muerte fuera del carruaje. Recompensa la merienda, devuélveme los bocadillos. Al mismo tiempo, Gainando tuvo un pensamiento similar, golpeando sus barras de hierro y gritando en voz alta. El Caballero de la Muerte cerró la ventana del carruaje con rostro cansado. ¿Por qué haces tanto ruido delante de mí? Bien. No sé. El jefe de la Torre de la Tortuga Negra, Salkou de la familia Tutanta, y Chaseok, un estudiante que nunca había hablado con Li-Han, estaban desconcertados cuando subieron al carruaje. Todos. Parece haber un ruido constante del carruaje de enfrente. ¿Estás gritando porque no quieres que te arrastren? El jefe de la Torre de la Tortuga Negra miró la expresión de la princesa y preguntó tan pequeño que solo Li-Han pudo escucharlo. La princesa se ve incómoda. ¿Pasó algo? Originalmente era una persona fría, pero hoy parecía aún más frío. Debe ser por mi orgullo, dijo, mordiéndose la lengua como si estuviera disgustada con Salchoe. Como Salkou, a quien no le gustan mucho los estudiantes de la Torre del Dragón Azul, tan pronto como ingresa a la escuela, tiene varios estudiantes de la torre como seguidores, y la princesa nunca se vio bien. Debido a su única línea de sangre, parece que disfruta de privilegios excesivos. Tutanta. Tu voz es demasiado fuerte. Es inevitable cuando lo escuchas, ¿no es por eso que te sientes tan mal por ser empujado por Bardenas? Mientras seas humano, puedes hacer eso. Bardenas está a mi lado, y no es así. Después de todo, los únicos niños con buenos linajes son ustedes. Yo también soy de la familia Bardenas. Por un momento, Li-Han se preguntó si Salkou pensaba en él como la misma torre. Es un malentendido. Salkou, ¿un malentendido? Bueno. Me siento mal por ser arrastrado mientras como bocadillos. Todo el mundo es así, Bardenas. Pensé que eras bueno en todo, pero hay algunas cosas que no puedes hacer. No eres bueno bromeando, Bardenas. Es una broma tan estúpida. De todos modos, no creo que quieras insultar a tu amigo, así que basta. Pero Bardenas. Piensa cuidadosamente. Los amigos son seres que caminan en pie de igualdad, un lado parado encima. Esta vez, Li-Han lloró por nada, incluso si estos niños dicen la verdad. Mientras tanto, el jefe y el segundo asiento de otra torre también subieron al carruaje. Llegó. Estudiantes de secundaria, bájate del vagón. ¿Qué tal aquí? La habitación del estudiante de secundaria. Es una torre oculta. Una carreta se acercó al edificio principal y vi una torre sombría que nunca antes había visto. Obviamente estaba ubicado en un espacio mágicamente escondido. Con solo mirarlo, parece otra sala de castigo. Nada para estar nervioso acerca de los estudiantes de secundaria. La voz familiar del director esqueleto le hizo cosquillas en los oídos. Se reveló la figura del esqueleto principal flotando sobre la lúgubre torre. Los estudiantes que fallan van a la sala de castigo, pero los estudiantes de honor obtienen recompensas. Este es un lugar dedicado a otorgar honores a los estudiantes. Eso es en serio. Angro dijo con una voz feliz. Li-Han y Giselle se miraron como si fueran patéticos. ¿Crees eso? Entonces. Seguro. ¿Seguro que hay algunos alumnos que no se lo creen? ¿Es eso posible? Bien. A diferencia de los estudiantes fracasados, los estudiantes reunidos aquí son los mejores estudiantes de la torre. Junto con el caballo, la placa redonda con el nombre que colgaba frente a la puerta de la torre comenzó a girar. Entra y tómalo. Disculpe, pero ¿puedo preguntar qué es exactamente lo que va a traer? No es difícil. El director Skeleton fue bastante generoso al explicar cómo se sentía hoy.
Esta torre fue construida para celebrar a los estudiantes de honor que obtuvieron buenos resultados en el examen. Todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta y entrar, superar la prueba en cada piso y tomar la recompensa. Mientras tengas la habilidad, puedes subir varios pisos y recoger las recompensas, por lo que en realidad es como una torre de recompensas felices. Los rostros de Li-Han y Giselle se pusieron serios. Solo escuchar la descripción fue aterrador. Es como una torre de pruebas y dolores. Debido a la naturaleza del esqueleto principal, no era extraño haber preparado un infierno desde el primer piso. ¿De qué sirve una buena recompensa? Vaya, si no te despiertas, no significa nada. Gracias. Principal, tu alegría es mi alegría. Angro aún se regocijaba porque aún no se había dado cuenta. Ahora, entonces. Comenzando con la torre del tigre blanco. Entrada. ¿Por qué vienes de nosotros? Si está molesto, intente hacerlo mejor en el examen la próxima vez. ¿No es mejor entrar primero? Ángelo estaba desconcertado. Giselle cerró los ojos como si estuviera lista. La placa giratoria se detuvo lentamente y apareció un patrón. Era un patrón de espada. Con el desafío de la espada. La puerta de la torre se abrió y se tragó a 2 estudiantes de la torre del tigre blanco. Fue un momento muy breve, pero gracias al duro entrenamiento de Ayarlong, Li-Han pudo ver el paisaje dentro de la habitación por un momento. Obviamente eran docenas de golems con espadas. Li-Han pensó seriamente que la sala de castigo podría ser mejor. El desafío elegido por Li-Han y la princesa fue el desafío del patrón de pociones. No sé si tengo suerte o mala. Li-Han se tragó su impaciencia y siguió adelante. ¿Cuál es la elección más sabia en esta situación? Está en el segundo y tercer piso, no lo necesitas, solo pasas el primer piso y estás fuera. Subir al primer piso y decir, ¿cuál es la recompensa por el segundo piso? Era algo que haría un loco. Eso sí, en realidad, no fue fácil superar el primer piso. Lo importante ahora mismo es salir de la torre con el menor número de heridas posible. Li-Han estaba considerando si era posible una declaración de renuncia. El reto de la sabiduría. El desafío comienza cuando una persona come veneno, así que crea un antídoto para revivir a tu amigo. Una declaración de renuncia, rendirse, abandonar. Toph no respondió. Li-Han suspiró. Mirando hacia adelante, vi un pastel sobre la mesa. Cualquiera podía ver que había veneno dentro. Y la olla, el equipo de alquimia y los ingredientes ubicados a su lado. La princesa levantó su varita y apuntó a su pastel. Veneno, revélate. En un instante, humo multicolor se elevó sobre el pastel. Los ojos de la princesa estaban coloreados con sorpresa y absurdo. Espero que no sea todo veneno, ¿verdad? La princesa sintió con la cabeza. Li-Han tenía una expresión cansada en su rostro. No debe haber sido que todos los venenos en el interior fueron captados por esa magia, pero ya hay tantos tipos. ¿No es esto un veneno en forma de pastel, no un pastel envenenado? La princesa le hizo señas para que cortara el pastel. Antes de abrir el interior, había un límite para confirmar el veneno, pero el pastel no se cortó. No dejes que se abra hasta que te lo comas, Li-Han murmuró con odio. De hecho, era un director esquelético que no escatimó atención a los detalles en esta área. No puedo evitarlo. Li-Han estaba decidido. A juzgar por lo que ha experimentado hasta ahora, la magia de Li-Han le ha proporcionado una resistencia considerable a varios venenos. Por supuesto, no podía mantenerse saludable incluso después de comer un pastel de veneno tan terrible, pero estaba seguro de que sobreviviría mejor que la princesa. Me lo comeré, así que haz un antídoto de inmediato. Los fríos ojos de la princesa revolotearon. Sacudió la cabeza en estado de shock y trató de evitar que hiciera eso, dijo. Por supuesto, Li-Han no era una persona que respetara los deseos de la familia imperial, ya fuera un gainando o una princesa. Le dio un mordisco al pastel de inmediato. No. Es delicioso, así que es más ridículo. Aunque era venenoso, era sorprendentemente delicioso. Kurun. Después de darle un mordisco al pastel, la puerta frente a mí se abrió y el texto cambió. El reto de la sabiduría. El desafío ha comenzado, pasa por la puerta sin ser envenenado. Apurarse. Li-Han Eunurtet no sabía cuánto tiempo le quedaba. La princesa corrió rápidamente hacia sus cosas.
En su prisa, tropezó y casi se cae. Como si estuviera demostrando que no se la llamaba genio del imperio por nada, conmovió a la princesa sin desperdicio. Puso un trozo de pastel en la tabla y desarmó sus ingredientes, y comenzó a echarlo en el caldero, buscando ingredientes con propiedades desintoxicantes desde el primer veneno separado. Hizo hervir la poción mientras la olla hervía a fuego lento. El color de la poción cambió rápidamente cuando se agregaron algunos ingredientes y se agitó su varita. Tienes que concentrarte. Estuvo bajo una presión que nunca antes había experimentado. ¿Cómo y cuándo habría experimentado la alquimia en la que estaba en juego la vida de su amiga? La princesa se mordió el labio. Paraloc. El movimiento de la princesa, que estaba haciendo pociones sin parar, se detuvo. Era una señal siniestra. Como era de esperar, los ojos de la princesa comenzaron a parpadear. Era el primer veneno que había visto en su vida. La princesa sacó sus ingredientes de desintoxicación tan pronto como pudo e intentó combinarlos con las migajas de su pastel. Por supuesto, ella no tuvo nada que ver con eso. Su desesperación aumentó. La princesa volvió su mirada hacia Li-Han con su expresión desconcertada. Li-Han se quedó quieto con una expresión seria en su rostro. Contemplando porque la adicción no podía comenzar, Li-Han dio otro mordisco al pastel y miró hacia arriba como si sintiera la mirada de la princesa. Bien. No creo que me vuelva adicto a esto. La princesa se mostró indiferente y miró fríamente a Li-Han. Miró a la princesa con una expresión de engaño, pero Li-Han tenía confianza. No sabía que me volvería adicto a comer. Li-Han no se quedó quieto porque quería ver a su princesa trabajar en vano. Ella pensó que el veneno tomaría algún tiempo. Trató de pasarlo por si acaso, pero el desafío pasó de inmediato. El reto de la sabiduría. Pasó el desafío brillantemente, así que obtuvo su recompensa. El honorable mago avanzará, pero también es tu elección correr hacia atrás como un cobarde. Seamos recompensados y vámonos de inmediato. La princesa sintió con la cabeza. Después de esperar un rato, apareció frente a los estudiantes con una recompensa por actuar. Estallido. Era una cuchara de plata. Li-Han y la princesa estaban avergonzados mientras sostenían cucharas de plata una por una. ¿Qué? La princesa recogió suavemente el resto del pastel con una cuchara como si lo supiera. Li-Han se sobresaltó y golpeó el dorso de la mano de la princesa. No puedes comerlo. La princesa era tan absurda que ni siquiera podía reaccionar adecuadamente. 186. El oponente no era Gainando. Li-Han se dio cuenta más tarde y se arrepintió. Aunque la princesa no comió postre, no era lo suficientemente Gainando como para comer pastel venenoso, pero su mano ya se había movido. Li-Han sabía cuál era la mejor manera de hacerlo en un momento como este. En efecto, era un artefacto con capacidades de desintoxicación y detección de veneno. La cuchara de plata que tocó el pastel de veneno creó humo tal como lo hizo cuando se aplicó la magia de detección. Al mismo tiempo, el color del humo cambió lentamente. Era evidencia de que la desintoxicación estaba progresando poco a poco. La princesa parpadeó un par de veces para alejarse de su vergüenza, y luego agitó los párpados y abrió la boca. No importa lo que digas, no saldrán buenas palabras. Tienes que irte rápido, vamos. Li-Han se giró y se movió sin darle un respiro antes de que la ira de la princesa explotara con frialdad. La princesa reaccionó un poco tarde ante la aparición de Li-Han liderando la conversación antes de que pudiera aclarar su malentendido. ¿Ahora qué? Apurarse. Li-Han fingió no escuchar y salió corriendo. La princesa miró su espalda como si fuera ridículo. Cuando salí de la torre, los amigos que entraron primero estaban sentados en un desorden. Angora estaba cubierta de polvo y suciedad, y su ropa estaba casi rota por quien la había golpeado. Souko estaba empapada de pies a cabeza como si hubiera nadado. La mayoría de mis otros amigos estaban en un lío similar. Entre esos amigos, se destacaron Li-Han y la princesa, que estaban solos. Elegiste el desafío equivocado. El director Skeleton murmuró como si lo sintiera mucho. Ahora que lo pienso, tal veneno no habría tenido mucho efecto en ese chico de la familia Bardenaz. Tienes suerte de elegir algo así. Bardenaz, ¿qué desafío intentaste para que se viera tan bien? Preguntó Angro con una voz mezclada de envidia y envidia. Li-Han dijo en voz baja. Por fuera, se ve bien,
pero el desafío al que entré también era un desafío muy peligroso. Fue un desafío comer veneno. Esas palabras cambiaron las caras de los amigos. Es un reto comer veneno. Después de escuchar las palabras, el desafío al que se enfrentaron de repente se sintió mejor. Eso, lo siento. Bárdenas. Fui grosero. Angro dijo con una voz muy triste. Li-Han asintió con la cabeza como si estuviera bien. Esto puede suceder. Entiendo. La princesa y el director del esqueleto miraron a Li-Han como avergonzados. ¡Qué descarado! ¿Qué tal intentar un paso más? Es posible que puedas hacerlo lo suficientemente bien, no principal. Es una pena que me juzgues así, qué bastardo malo. Nunca vayas. Una tarde dorada de fin de semana. Los estudiantes de la Torre del Dragón Azul estaban alineados en la sala común, disfrutando de la paz que había sido difícil de conseguir. Incluso la princesa estaba hablando con sus seguidores. Sin embargo, Li-Han se levantó después de llenar la canasta con bolas de arroz, pasteles de arroz, frutas con leche y algunas botellas de bebidas para beber. ¿A dónde vas? ¿Biblioteca? Yonaire estaba desconcertado. Se preguntó si solo habría suficiente para ir a una expedición o a una biblioteca si pudiera llevar comida como esa. Por supuesto, era bastante extraño ir a la biblioteca en un día como hoy, pero era posible con Li-Han. Para darte de comer. Youne perdió las palabras. Hasta ahora. No necesitas hacer eso, ¿verdad? Es una ley que puedes conseguir más caro que eso. Li-Han. Creo que eres muy amable. ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Es bueno considerando eso. Ante las palabras de Yonaire, Li-Han estaba desconcertado. ¿Por qué es esto bueno? Menos flojo. Desde la entrada a la sala de castigo, había un aire fresco. A pesar de que todavía era primavera, hacía frío como si solo fuera una estación diferente aquí. Es un lugar al que realmente no quiero ir. Estaba claro que estaba reacio a hacerlo por alguna razón mágica, no simplemente porque fuera una sala de castigo. De lo contrario, nunca habría escuchado un sonido siniestro tan fuerte. Bueno, debido a la personalidad esquelética del director, no hay forma de que pueda dejar escapar a los estudiantes. Incluso si estaban encarcelados en la sala de castigo, eran absueltos si lograban escapar, pero esa no era una regla para los estudiantes. Era una regla para el placer del principal esqueleto. La última vez, Li-Han, que había deambulado de aquí para allá para escapar de las profundidades de la sala de castigo al suelo, estaba sintiendo el tamaño de la sala de castigo. Elegante, ¿está ahí? Silencio. Elegante, ¿está ahí? Arrastrarse. Krupp. Arruga. Lo siento mucho. Li-Han fue directamente a la siguiente habitación. Llamó a la puerta varias veces para encontrar a los estudiantes encarcelados, pero Li-Han pronto se dio cuenta de que no sería fácil. Desgraciado. Parece ser bastante profundo. Sabía que la sala de castigo era grande, pero se preguntó si el estudiante de primer año que reprobó estaría más cerca de la entrada. Pero no lo parecía. Hay muy poca información sobre la sala de castigo. Compararlo con lo que grabamos la última vez que escapamos es irrazonable. Canté per contra la última vez, así que no he podido cantar por un tiempo. Mientras Li-Han bajaba las escaleras por el pasillo, pensó que si no podía encontrarlo de nuevo, tendría que pensar en otra forma. Elegante, ¿está ahí? ¿Quién es? Para mi sorpresa, escuché una voz humana desde adentro. El mismo estudiante era evidente. ¿Es usted un estudiante? ¡Ey! No sé en qué grado estás, pero si no quieres que te maldigan cuando nos encontremos más tarde, no seas tímido. Espera un minuto. Direct hizo una pausa. La voz del exterior era bastante familiar. En ese momento, un destello de luz entró en la mente de Direct. Un estudiante de primer año que entró en la habitación de al lado la última vez que entró en la sala de castigo y contó una historia sin sentido. Y un estudiante de primer año que vino al salón oscuro del profesor Mortum para aprender magia negra. Por último, durante el examen parcial, un estudiante de primer año que fue engañado por los rumores persuasivos de los profesores y agregó conferencias sin saber su propia ruina. Estos tres estudiantes de primer año se fusionaron en uno. Tú. ¿Eres? ¿Estás loco? Li-Han se estremeció.
Como era antes, estar encerrado en la sala de castigo no era necesariamente un estudiante saludable. Tal vez sea un monstruo que finge ser un estudiante. Eres un estudiante de primer año de la familia Bardenaz, ahora, antes del examen parcial, un estudiante de primer año que ya eligió magia elemental, magia negra, magia de invocación y magia de ilusión y la probó, y fue atrapado mientras escapaba por el pasaje subterráneo en la primera semana. Esta vez, fue el turno de Li-Han de sorprender. Los magos de la escuela de magia eran realmente asombrosos. Alrededor de la escuela secundaria, tienes la habilidad de ver a través de tu oponente incluso en la sala de castigo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Lo sé porque la última vez estuve en la habitación contigua a la tuya y participé en el examen parcial para ayudar al profesor Mortum. Ah, ¿fue esa persona? Li-Han recordó a un estudiante de último año en la habitación contigua a la sala de castigo que aún no conocía su rostro. Era amable en muchos sentidos. Me informó de la existencia de Spire Stable, aunque lo sobornaron para comprar bocadillos. Le aconsejó que escuchara las conferencias con moderación, aunque no lo hizo, y les dijo que se sintieran cómodos. Que esa persona era esa persona, por un momento. ¿Podría ser que haya estado encarcelado desde entonces? ¿Es una locura? Por supuesto que salió y entró. Hubo un silencio incómodo. Por un momento, Li-Han pensó, ¿qué diablos está haciendo este mayor y siempre está en la sala de castigo? Y Direct vio la idea. Junior. ¿Alguna vez has pensado en lo que estoy haciendo ahora y siempre estoy en la sala de castigo? ¿Es eso posible? Mayores. ¿Por qué de repente estás siendo respetuoso? En realidad, valoro la cortesía. No me parece. Teniendo en cuenta la habilidad de llevar comidas privadas a la sala de castigo la última vez, había una gran posibilidad de que el joven fuera de la Torre de la Tortuga Negra. Sí, por un momento. ¿Torre Tortuga Negra de la familia Bardenaz? Dilet inclinó la cabeza. Algo era extraño. Bueno. Si estás aprendiendo magia negra, está bien si me respetas como senior. Y me debes junior. Gracias por los establos. Lo es. Eso no. Durante el examen parcial. Cuando Direct no se dio cuenta del sacrificio del mayor de Li-Han, se sintió injustamente por nada. Por supuesto, fue el director esqueleto quien tuvo la culpa, pero el corazón humano no estaba tan cortado. Espera un minuto. Ahora que lo pienso, Junior, te lo advertí la última vez que estuviste en la sala de castigo. Cuando les recordó sus recuerdos, se volvió varias veces más resentido de lo que acababa de estar. Si tienes tus habilidades, muchos profesores te codiciarán, así que será mejor que tengas cuidado. ¿No te avisó la sala de castigo con antelación? Si este joven hubiera prestado atención a la advertencia, Direct no habría sido llevado a la sala de castigo de esta manera. Ah, ¿la advertencia? Por supuesto, estamos escuchando. El joven que escuchas hace tal cosa. Direct era aún más absurdo. Si eso es lo que escuchaste, ¿qué ignoraste? ¿Asistir a conferencias anteriores? No. Mayores. Gracias por su preocupación, pero también establecí mis propios cálculos y escuché razonablemente. Dime ese cálculo razonable. Vamos a escuchar. Li-Han explicó con calma sus opciones a las personas mayores. En primer lugar, elegí la magia negra porque encajaba bien conmigo, elegí la magia de invocación porque era útil de muchas maneras, también necesitaba magia de ilusión, así que decidí aprenderla y pensé un poco en la magia de encantamiento. Pero era adecuado para mí, y el profesor García me lo recomendó, así que decidí aprenderlo. Por un momento. Junior. ¿Encantamiento? ¿No escuchas encantamientos después del examen parcial? Ah. Conocí al profesor primero por casualidad. Oh. ¿No te preocupa morir por exceso de trabajo por casualidad? No tienes que preocuparte. Yo tengo el control de todo. A pesar del sarcasmo de Direct, Li-Han respondió con confianza. Sin embargo, a los ojos de Direct, Li-Han estaba siguiendo el camino del profesor García. La forma de Asura de escuchar todos los campos mágicos desde el primer año. En primer lugar, un estudiante de primer año con un pensamiento normal básico, incluso si es adecuado. ¿Útil o útil? Pregunta, ¿puedo aprender esto bien? Bien. No.
Debe ser demasiado duro, dijo y frenó. Pero el Junior frente a mí dijo, ¿puedo aprender esto bien? Bien. Aún así, se adapta a mi aptitud y es útil. ¿Debería aprender esto, Junior? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, realmente muy real, está bien. Gracias por su preocupación. Mayores, no creo que este niño me escuche. Direct de alguna manera tuvo tal premonición. Mayores. Traje algo de comida, ¿te gustaría comerla? ¿Qué? ¿Comida? ¿Realmente eres de la familia Bárdenas? La habilidad de la visita de un estudiante de primer año a la sala de castigo con una comida no pudo evitar sorprender a Direct. Y lo que fue aún más sorprendente fue la calidad de la comida que trajeron. No es el pan negro duro que suelen comer los estudiantes de primer año, pero no es una bola de arroz endurecida después de que se haya enfriado. Onigiri hecho con arroz recién cocido y pastel suave de frijoles rojos. Al yogur crujiente, como. Gaien también me dio comida. Lihan decidió usar la excusa de que el director esqueleto lo había robado. Si no sabes nada más, realmente te gustarán los de tercer grado. ¿Es eso así? Bueno. He visto muchos juniors, pero nunca he visto a un junior como tú. Después de darle un mordisco al pastel de arroz, Direct vaciló y abrió la boca. Era demasiado sustancioso para enviarlo, y se comió deliciosamente. El periodo de castigo podría haberse extendido, pero no pude decir que no. Junior. Los exámenes parciales han terminado. Sí, ten cuidado. Siempre tengo cuidado. Genial. Muy buena postura, pero quiero decir, ten un poco más de cuidado. Después de que terminen los exámenes parciales, la escuela generalmente se vuelve loca. Puedes volverte loco aquí. Día siguiente. Lihan se levantó de su cama y abrió la ventana de su habitación privada. ¿Hace un frío extraño? La nieve blanca cubrió hasta la mitad del primer piso de la torre. Lihan asintió con la cabeza con calma. Bien. Podría haberme vuelto más loco. 187. Después de hablar consigo mismo, Lihan se dio cuenta de que las yemas de sus dedos temblaban ligeramente. Estaba tratando de mantener la calma, pero parecía un gran shock. De todos modos, ¿no es esto un poco demasiado? Por lo general, los grados inferiores terminan sin afectar la escuela, pero los grados parciales superiores causan muchos problemas. Lo que dijo Direct mientras comía pastel de frijoles rojos fue lo siguiente. Los grados más bajos aún tenían habilidades mágicas bajas, por lo que incluso si cometieron un error o tuvieron un accidente mientras tomaban la prueba, el efecto no fue tan grande. Pero los mayores eran diferentes. Como la escalada de la magia ha crecido tanto, si cometes un error, las consecuencias se han vuelto tan graves que afectarán a toda la escuela. ¿Puedo hacerle esto a mis juniors después de convertirme en senior? Si tú también te sientes mal, vuélvete mayor y haz lo mismo. Y esto no es algo que quiero hacer. Es solo que cuando se superponen múltiples accidentes, suceden cosas impredecibles. A veces, debido a la magia de invocación superpuesta, la conexión con el mundo espiritual habitado por los espíritus de lava se hizo más fuerte y la escuela se llenó de lava. Además, hubo momentos en que el flujo de magia se entrelazó, por lo que hubo un fenómeno extraño en el que apareció una magia completamente diferente incluso cuando se usó magia. Por supuesto, sé que estás enojado, pero Junior. Piensa en la venganza más tarde y ten cuidado. Está bien. Acumularemos todo lo que podamos y guardaremos los artefactos para poder responder a cualquier situación. Le diré a mis amigos en la parte superior de esto para que no haya ningún daño. Eso. No quise ser tan profesional, pero no está mal. Después de terminar la conversación con Dilet, Lihan regresó a la torre, disculpas a Gainando, e hizo algunos arreglos con sus amigos. Ve al mercado negro de la Torre de la Tortuga Negra, encuentra artefactos útiles, organiza y calcula los artículos almacenados en la torre, y primero desentierra lo que puedes comer en el jardín. Pero aún así, no pudo evitar ser complaciente. Esta semana va a ser difícil. Es el peor domingo de todos. Esto no es pan, ¿no es una máquina contundente? Los amigos que recibieron el pan y el arroz por la mañana quedaron atónitos. Ya debe estar endurecido por el frío. ¿Lo viste afuera? En la mansión original, tuvimos una pelea de bolas de nieve en este tipo de clima. Ahora no es el momento de decir eso.
Si no quitas la nieve, no podrás salir por la puerta. ¿Por qué los profesores no resuelven el problema? Eso es lo que hicieron los estudiantes, por lo que los estudiantes deben resolverlo. Bárdenas. Los estudiantes que sostenían armas negras contundentes, no, pan negro con una expresión triste en sus rostros en la sala de descanso, estaban regocijados. Se esperaba que la aparición de Li-Han resolviera este problema. Es triste para todos, pero nunca se sabe cuándo terminará esta ventisca. Los materiales de plantación del jardín no estarán disponibles por un tiempo. Es una dieta frugal por un tiempo. No te preocupes. Bárdenas. Nosotros también somos estudiantes de Inrowar. No hago un sonido débil solo porque tengo hambre. Así es, Bárdenas. Li-Han estaba un poco preocupado por la excesiva confianza de sus amigos. Mis hijos eran muy codiciosos. Las otras torres vivían hambrientas en primer lugar, pero la torre del dragón azul se había vuelto bastante exigente gracias a Li-Han. ¿Estás bien? El plato de hoy son frijoles enlatados. Todo. ¿No podemos conseguir más comida enlatada? ¿Debo comer solo frijoles? No. Ahorros. Los estudiantes de Blue Dragon Tower parecían deprimidos ante la idea de comer pan duro con frijoles enlatados. Sin embargo, afortunadamente, Li-Han no era una persona insensible que simplemente abría frijoles enlatados y los servía en un tazón. Li-Han puso cebollas, ajo y champiñones cosechados en el jardín el día anterior en una sartén y fritos en aceite con frijoles. Luego abrió otra lata, agregó tomates, cebollas y ajo, y lo sirvió abundantemente, sazonando con sal y pimienta. Los rostros de los estudiantes de la Torre del Dragón Azul se iluminaron ligeramente. El rostro inexpresivo de la princesa sentada a su lado mostraba una ligera sensación de admiración. Hora del desayuno. A pesar de que empezó a nevar de nuevo afuera, la comida estuvo deliciosa. Bárdenas. Creo que todos deberíamos trabajar juntos. Bien. Tienes que dar las instrucciones. Ante las palabras de sus amigos, Li-Han se puso a pensar. Los estudiantes de la Torre del Dragón Azul tenían razón. La situación era tan grande que era difícil responder si no trabajábamos juntos. ¿Qué es lo primero que debes hacer ahora? Tienes que limpiar la nieve frente a la torre. Si no lo limpio, no podré asistir a la conferencia. ¿Los profesores tomarían esto en consideración? De ninguna manera. De ninguna manera. Ante el sonido de complacencia pronunciado por alguien, los amigos giraron la cabeza y negaron con la cabeza. ¿Y no son todos los abrigos ahora abrigos de primavera? Si salgo, moriré congelado. Ante las palabras de Li-Han, los rostros de sus amigos se pusieron serios. Ciertamente no pensé en una situación tan fría debido al clima primaveral. Preparé telas gruesas de invierno para momentos como este. No sabía que ya se iba a usar, pero comamos y hagamos un abrigo primero. Los amigos asintieron y se detuvieron. ¿Por qué lo preparaste? Bárdenas, ¿sabías que esto iba a pasar? No, pero ¿cómo? Compré esto porque pensé que podría usar telas gruesas. Como era de esperar, Bárdenas. Incluso con un 1% de probabilidad, no podemos estar atentos. Hasan dijo con una mirada de admiración. Por supuesto, algunos estudiantes todavía estaban confundidos, pensando, tienes suerte, pero ¿realmente tienes que hacer eso? Hagamos tantos artículos de invierno como sea posible. Debe haber algunos artefactos útiles entre ellos. La fuerza de la escuela de magia era que los artefactos incompletos rodaban como piedras al costado del camino. La linterna en la que está atrapada esta niebla helada no es un poco vaga en la situación actual. Ponlo en la esquina. Después de comer, los amigos sacaron la tela gruesa y comenzaron a buscar artefactos útiles entre los artefactos. Y Li-Han usó un anillo, un brazalete y un collar uno por uno. Con un sonido de clic, las baratijas absorbentes de llamas irradiaron poder. Abre la puerta y sal, Bárdenas. Creo en ti, Hasan. Quítate del camino antes de que te golpeen. Está bien, ya veo. Hasan gruñó y extendió la distancia. Dijiste que me creías, pero ¿por qué? No quería jugar con fuego cerca de la torre, pero no tenía otra opción. Cuando se abrió la puerta de la torre que conectaba con el salón, una tormenta de frío y nieve apilada como una montaña de nieve dio la bienvenida a Li-Han. No podría ir a clase por esto mañana. Tenía que cavar ahora.
Se derrite. Consumirse completamente. Vaya. Las llamas comenzaron a elevarse con el hechizo. Li Han se sorprendió. Que, controlar las llamas fue abrumadoramente más fácil de lo habitual. Si la magia de fuego habitual se sentía como agarrar las riendas de un caballo salvaje y arrastrarlo de alguna manera, la magia de fuego actual era como un caballo manso y domesticado. No hay forma de que mis habilidades hayan mejorado genialmente mientras tanto. Es por el medio ambiente. También estaba la ventaja del clima frío con una ventisca. Como la magia que se desarrolla en la naturaleza se ve afectada por el medio ambiente, el poder de la magia del fuego en esta situación no tuvo más remedio que reducirse. Al igual que Li Han, si quieres usar magia de fuego una vez, tendrás que hacer clic y hacer clic en varias bolas de sellado por temor a un accidente. Date prisa a retumbar. Li Han comenzó a derretir la nieve prendiendo llamas por todas partes. No creo que nevar así sea necesariamente algo malo. ¿De qué tonterías estás hablando, Bárdenas? No hagas bromas tontas. Ya hace bastante frío. Li Han se mordió la boca. ¿No fue una obviedad? Bárdenas, ¿no deberías descansar un poco? Todavía está bien, Bárdenas. Creo que deberías descansar. Todavía está bien. Hagamos un poco más. Bárdenas, ¿estás bien? No. Está todo derretido. Ah. Bien. Li Han levantó la cabeza. Gracias a todo el trabajo de la mañana, había una salida hasta cierto punto. Cuando miró hacia atrás, sus amigos miraban con asombro. Es por la ventisca. Voy a visitar la cabaña del profesor Thunderst. Tendré que traer lo que quede del jardín. Li Han, hice una poción, así que llévala contigo. Yonere, que estaba haciendo pociones con otros amigos dentro de la chimenea de la sala común, hizo un gesto. Una poción de resistencia al frío estaba hirviendo en la olla. Hasan cogió un vial y tomó un sorbo. ¡Guau! Sientes que tu estómago se está calentando. La carta de la luna. Es una bebida hecha con ingredientes. Todavía no he añadido la poción de tolerancia al frío. El profesor Thunderst limpió mágicamente la nieve cerca de la cabaña, luego se sentó adentro y tomó un café tranquilamente. Gracias a la fuerte nevada, el lugar era tranquilo y acogedor. Nada mal. No era tan malo si se trataba de un accidente como este. ¿No es mucho más atmosférico que un monstruo espeluznante en la dimensión de la sombra? Estallido. Profesor. Dame algunas obras. El profesor Thunderst estaba tan aterrorizado que casi derramó su café. No cómo. ¿Cómo lograste atravesar la nieve así? Lo he derretido con llamas. ¿Cómo podría ser posible, de una manera tan ignorante? El profesor Thunderst, que estaba hablando, asintió con la cabeza. Si era un discípulo frente a mí, era muy posible. Era un hombre cuya magia brotaba como si fuera infinita. Aún así, estaba pensando en hacer un camino con magia de fuego en este tipo de clima. La magia de fuego no funcionaría bien. Fue bastante bueno. Fue solo después de escuchar la explicación que pude entender lo que significaba Thunderst. Un tipo parecido a un monstruo. Por supuesto, la comprensión no es sorprendente. ¿Cuánta magia crees que sería mejor usar magia de fuego en este tipo de clima? Incluso con múltiples artefactos de control como ese. Esperar. Por favor, tráeme algo de comer. Incluso para un discípulo con un talento monstruoso, era un poco salado como maestro atravesar esta ventisca y recolectar los ingredientes restantes. El profesor Thunderst trajo las verduras y huevos restantes, salchichas ahumadas o en escabeche, jamón y queso. El jardín está inutilizable. ¿Debería? Si tienes conciencia, mira la nieve en tu jardín. A pesar de que es el bastón de un espíritu de árbol, no está bien si no es un espíritu del árbol, sino el bastón del ancestro del espíritu del árbol. El profesor Thunderst se sobresaltó por los continuos comentarios sin conciencia del discípulo. No importa cuánto bastón aumente la vitalidad, si hay un vegetal que crece a través de la nieve pesada como ahora, no es un vegetal, sino un monstruo tipo planta. No digas simplemente que estás enfermo y mires el lado positivo. ¿De qué tonterías está hablando, profesor? Ya hace bastante frío, pero, ¿una broma tan descuidada? Olvidando lo que les había dicho a sus amigos antes, Li Han se mostró indiferente. El profesor Thunderst estaba tratando de acosarlo, pero recordó que su alumno era bueno en el manejo de la espada y en la batalla.
El profesor perdonó misericordiosamente y pasó a explicar. Por supuesto, la vida será un poco incómoda. Sería muy incómodo. Bueno. Será muy incómodo. Pero será una oportunidad para practicar magia que no se ha tratado antes. Bien. En el caso de la magia de sangre, tuve cuidado porque pensé que causaría mucho daño, pero si la nieve se acumula de esta manera, creo que actuará como un amortiguador. ¿Por qué hay magia de sangre? Estaba hablando de los elementos del frío y los espíritus. El profesor Thunderst se sobresaltó por el sonido loco del discípulo. Ah. Sí, bueno. Cuando la magia de la naturaleza se dirige en una dirección como esta, la distancia del otro mundo invisible se vuelve más cercana. No es raro que los espíritus del frío salgan del mundo de los espíritus y deambulen. Sin mencionar el elemento frío. Este clima excéntrico brindó la oportunidad de practicar elementos difíciles que normalmente no se encuentran. El frío era solo eso. Eres bastante bueno en el elemento agua, por lo que es muy probable que también te golpee el frío. ¿Es eso así? Li-Han estaba confundido. Siempre fue divertido comer crudo. Bueno. Trae agua ahora. Probablemente entenderá de inmediato de lo que estoy hablando. La magia del frío lleno de naturaleza afectó la magia del mago. Si traigo agua ahora, estoy seguro. Brotará. Al ver una masa de agua brotando como de costumbre sin congelarse ni encogerse, el profesor Thunderst maldijo para sus adentros. Chicos talentosos como este hacían difícil enseñar. Estudiantes. En cuanto a cómo se relacionan los atributos del agua y el frío. ¿No vas a usar el agua que acabas de traer? Escucha en silencio. Sí. Está bien. 188. Li-Han se preguntó por qué tenía que traer un cuenco con agua, pero escuchó en silencio. Tal como fueron las instrucciones del profesor Thunderst, debe tener algo en mente. Un mago que tiene aptitudes para el elemento agua es más probable que también tenga aptitudes para el elemento frío. Pero si me preguntas si es fácil practicar el elemento frío de manera regular, no lo es. Mientras que algunos elementos eran relativamente fáciles de manejar, también había elementos que eran difíciles de manejar. Si elementos como el fuego, el agua y la tierra suelen ser fáciles de manejar, aunque había magos que tenían dificultades con las llamas, elementos como el rayo, la oscuridad y el frío son difíciles de manejar. El rayo es controlable, la oscuridad está encarnada y el frío es difícil de mantener. El profesor Thunderst creó copos de nieve en el aire con sus palabras. Los copos de nieve en la cabaña cálida se convirtieron en gotas de agua en un instante. A diferencia del agua y la tierra, el elemento frío tiende a perder su poder y se dispersa si el mago no se enfoca en él. Tienes que mantenerte enfocado e infundir energía. En efecto. Así como es difícil invocar docenas de canicas de agua y hacerlas flotar en el aire, también lo es el elemento Frost. No, no tanto. El profesor Thunderst se quedó desconcertado mientras hablaba. El elemento Frost era un elemento con dificultad, pero no en esa medida. Pero en este tipo de ambiente, el elemento frío es mucho más fácil de mantener. ¿No crees que es el mejor entorno para que los nuevos magos entrenen y aprendan sus sentidos? Estás diciendo que tiene mucho sentido. Li-Han asintió y se detuvo. Ah. Por un momento, pensé que podría tener mucha suerte. Fue un momento, pero fue una experiencia que me asustó un poco. Absolutamente sin suerte. Y, como dije antes, debido a la cercanía del mundo de los espíritus fríos deben haber sido convocados aquí y allá. Habrá oportunidades para recibir enseñanzas y bendiciones mientras esté en contacto con los espíritus. La última vez que fui al mundo de los espíritus me estaban evitando. ¿Hay alguna posibilidad de que ese entorno elimine el miedo de los espíritus y aumente su afinidad? Es improbable. Li-Han estaba un poco hosco. Todavía no está bien. Gracias por el consejo. Profesor. Bueno. Cuídate, probablemente no dure mucho. ¿Día? Más de un día, 2 días. Acabo de decirlo. Solo piensa que nunca sabes cuándo terminará. Ante las palabras insistentes del discípulo, el profesor negó con la cabeza y sacó una caja y se la tendió. Los frascos de vidrio redondos estaban llenos de un líquido marrón brillante. Este es un regalo. ¿Ayudará con el frío? ¿Es una poción? No. Es brandy.
Gracias de cualquier manera. Li-Han recogió el cofre y salió de su cabaña. Luego inclinó la cabeza, por un momento. Entonces, ¿por qué creaste el agua? Voy Ing. Fuego. No. Me quedé sin aceite. Empújalo con fuerza antes de que se endurezca. Voy a golpear la pared con tierra. Los estudiantes de la Torre Tortuga Negra lucharon para despejar la nieve frente a la torre. La Torre del Dragón Azul fue atravesada por llamas por un loco que no perdió el poder mágico, pero las otras torres no pudieron usar ese método. En cambio, los estudiantes de Black Turtle Tower mostraron su ingenio y aclararon sus ojos poco a poco. Se utilizaron todo tipo de métodos. Ymir, empuja con tu fuerza, construiré un muro, por un momento. ¿Alguien viene? ¿Eres profesor? De ninguna manera. Los estudiantes de Black Turtle Tower también lo estaban sintiendo. El profesor no vendrá a ayudar. Por supuesto, fue Li-Han quien vino. Es Bardenas. A través de esta ventisca, Bardenas, ¿cómo has llegado hasta aquí? Los estudiantes de la Torre Tortuga Negra gritaron en voz alta. Debido a la fuerte ventisca, no podía escucharla a menos que gritara con fuerza. Oye, oye, oye. Estoy aquí para... ¿Qué? Estoy aquí para... ¿Estás aquí para ayudar? No. Estoy aquí para hacer trueques. Ruido sordo. Li-Han dejó el cofre. El cofre estaba lleno de tela gruesa. Lo compró como un loco, por lo que quedó mucho incluso después de hacer varios productos de protección contra el frío. ¿Dónde lo obtuviste? Hay una manera. Estudiantes. Entonces, ¿te gustaría cambiarlo? Me voy a morir de frío hablando aquí ven aquí y habla. Había varias casas de nieve temporales en el sitio donde había un mercado negro frente a la torre original. Era un refugio temporal construido por estudiantes de Black Turtle Tower para despejar la nieve afuera. Los estudiantes miraron la tela que trajo Li-Han y se sorprendieron. No, en serio, ¿de dónde sacaste esto? ¿Cómo puede ese bastardo de Bardenas ser más ingenioso que un miembro del gremio de ladrones? Yo, quiero cambiarlo. Bardenas. Bueno. Eso es lo que vine aquí también. Li-Han miró a sus amigos con ojos ligeramente anticipados. ¿Cuánta comida te queda? Los estudiantes de Black Turtle Tower dudaron y se miraron entre sí. Entonces alguien abrió la boca. Ninguno. ¡Qué absurdo! Sé que tú también estás recolectando de manera constante. De hecho, la Torre del Dragón Azul es donde Li-Han trajo suministros y vivió sin pasar hambre. Por otro lado, los estudiantes de Black Turtle Tower pudieron traer su propia comida a pesar de que muchos de ellos la tiraron a las montañas. Comprado por Blue Dragon Tower. Si la Torre del Tigre Blanco está cazando, la Torre de la Tortuga Negra está utilizando todo tipo de métodos, como la recolección, la agricultura, el comercio y la caza. Incluso si no hay artículos de lujo o artículos de lujo como la Torre del Dragón Azul, sería más que solo la comida entrante. El almacén fue volado por una tormenta de nieve. A diferencia de Li-Han, que podía almacenar la mayoría de las conservas, condimentos y especias de tamaño pequeño en la sala común, los estudiantes de Black Turtle Tower usaban mucho el almacenamiento exterior. Se realizaban diversas operaciones como ahumado y decapado, pero era imposible hacerlo en la sala de descanso. Por supuesto, tales almacenes tenían la debilidad de ser vulnerables a tal situación. Deberías haber estado preparado para tal situación. ¿Cómo prepararse para eso? De todos modos, lo sé. Li-Han volvió a levantar el cofre y se levantó de su asiento. Fue en vano que había llegado tan lejos, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Por un momento. Bardenas, no te vayas. Los estudiantes de Black Turtle Top se aferraron al cuello de Li-Han y se estiraron. Ahora, los suministros para clima frío se necesitaban más que nadie. ¿Por qué estás haciendo esta mierda? Li-Han habló más frío que la tormenta de nieve afuera. Otro, ¿hay algún trauma? Cuando salgo más tarde, uso monedas de plata. ¡Ey! No digas tonterías. ¿Funcionaría eso? No importa cuánto dinero tenga tu familia, tu oponente es la familia Bardenas. Lamento esa oferta, así que la acepté. Otro amigo quedó herido por las palabras del top de Tortuga Negra, que estaba al lado de Souko, a quien conocí la última vez. Li-Han hizo una pausa. ¿De qué familia eres? Es de la familia Richmond. Shails, de la familia Richmond. Abrió la boca con una expresión muy avergonzada.
Aunque fue una familia que acumuló riqueza, una de las más prósperas del imperio en el negocio de los carruajes, la dignidad de la familia no estaba determinada por el oro de la familia, sino por la historia que la familia había construido. Desde ese punto de vista, la familia Bardenaz, una de las familias más nobles del imperio y maestra de la magia, tenía una reputación que Giles no se atrevía a comparar. No, este niño, Li-Han, no era divertido. Si tienes mucho dinero en casa, lo escribirás en tu frente. Vienes de una muy buena familia. ¿Estás bromeando, Bardenaz? ¿Mi cara parece una broma? El rostro frío y de estatua de Li-Han tenía el efecto de ejercer presión sobre el oponente incluso cuando estaba quieto. Giles estaba un poco confundido. No lo voy a regalar. Lo pagaré más tarde cuando esté de vacaciones. ¿Qué? ¿En realidad? ¿Estás bien? Por supuesto. Puedes confiar en la familia Richmond, Bardenaz. Giles miró a Li-Han con una expresión conmovida. No había forma de que Li-Han, que era de la familia Bardenaz, codiciara las monedas de plata, y estaba claro que le importaban los sentimientos de Giles. Muéstrale esto frente a otros amigos. Es un cálido respeto. ¿Es esta la cualidad que solo tienen los grandes aristócratas? Muchas gracias. Firmarlo. Ah, sí. Li-Han pasó la caja. No pudo encontrar comida para él, pero venderla a un precio tan alto hizo que su corazón se calentara. ¿Viniste a Bardenaz? Fuera de su casa de nieve, Nelia asomó la cabeza. Ayúdame a convencerte. Nelia, eso no es razonable. Peligroso. Oh, en realidad no es tan peligroso. Nelia entró golpeándose el pecho como frustrada. Llevaba pieles de varios animales para protegerse del frío, y debajo de sus zapatos calzaba raquetas de nieve hechas de enredaderas y ramitas. ¿De qué persuasión estás hablando? Voy a ir a cazar ahora, pero todos me están deteniendo. Nelia. De todos modos, ir a cazar con este clima, buena idea. Vamos. ¿Bien? Mirar. Bardenaz está de acuerdo. Los amigos miraron a Li-Han con asombro. ¿Qué estás haciendo para secarte? La comida no cae del cielo solo por estar quieto. Eso es lo que quiero decir. Bardenaz. Después de todo, los no cazadores saben que la carne cae del cielo. Pero Bardenaz. ¿Puedes dejar el fuego a un lado? Ah. Lo siento. Nelia sintió el calor y extendió la distancia. La potencia de fuego de las llamas que Li-Han lanzó a su alrededor era demasiado fuerte. Li-Han admiró la vista de Nelia moviéndose ligeramente sobre su espesa nieve. Ella no era de Shadow Patrol por nada. ¿No es una tormenta de nieve como esta de la Patrulla de las Sombras? No. Está bien. Es raro que algo así suceda. En efecto. Aún así, es genial que hayas logrado atravesar el camino de esta manera. Es una mala situación sin otros Shadow Rangers. Li-Han estaba asombrado. Nelia estaba actuando como una guía adecuada ya que era una hábil cazadora y guardabosques. La montaña, donde cayó la fuerte nevada, se convirtió en un espacio completamente diferente al habitual, y si te lo propones un poco, cambia sin saber dónde está. Pero sabía que Neila no dudó y encontró un camino y lo logró. ¡Qué gran habilidad! No. Es mucho más cómodo. Nelia miró a Li-Han como si estuviera diciendo tonterías. Caminaba con una llama flotando a mi alrededor, aclarando mi vista y calentándome, pero qué mala situación. Si otros cazadores hubieran oído hablar de él, se les habría ocurrido la frase, vaya, cazar es fácil. Por cierto, pensé que detendrías a Bardenaz. Ah. Por supuesto que quería ir después de que la nieve se calmara, pero no tenía otra opción. Tienes que tomar una clase a partir de mañana, ¿no? Deberíamos recogerlo durante el fin de semana. Nelia se estremeció. De hecho, debe haber aprobado todos los exámenes parciales, se acerca la fuerte nevada. Usó eso como una excusa para pensar que estaría bien tomarse un descanso de las conferencias o dos. Conferencia. Si se trata de una emergencia como esta, ¿no está bien omitir al menos una vez? ¿Qué tontería estás bromeando, Nelia? Nelia giró la cabeza y frunció los labios para ocultarla. Por eso mayor. Por un momento, sus largas orejas perforaron. Hay algo. Parece un espíritu o un monstruo. ¿Puedes distinguirlos? No es fácil.
Su campo de visión se acortó debido a la ventisca, y no era fácil distinguir entre un espíritu y un monstruo en una situación en la que la magia de la naturaleza se descontrolaba. Maceta. ¿Oh? ¿Por qué estás huyendo? Un espíritu. 189. ¿Cómo sabes? Eres un espíritu real. ¿Cómo supiste? Cuando me ven y huyen, por lo general son espíritus. Un silencio incómodo se prolongó por un momento. Nelia vaciló, dijo. No tienes que tener un espíritu para ser un buen mago, y Bardenaz, tienes muchos otros amigos. No tengo talento para la comodidad. Li-Han pensó eso, pero asintió con la cabeza. Mi amigo me dio un sincero consuelo, pero no podía quejarme de eso. Bardenaz, ¿te gustaría venir y seguir adelante? ¿Por qué? ¿Hay algo allí? Veamos si es un espíritu o no. Li-Han miró a Nelia con ojos tristes. O eso o no, Nelia hizo señas sin darse cuenta. Apurarse. Usted debe comprobar esto. Es por eso que los cazadores. Li-Han se quejó por dentro y movió sus pasos. Básicamente, la fuerte nevada no era un buen clima para cazar. Sin embargo, los cazadores experimentados pudieron rastrear a sus presas incluso en estas condiciones. Impresionante. Li-Han se sorprendió al ver a Nelia cazando uno más de sus conejos. Cuando nieva de repente, incluso los animales se sobresaltan y desconciertan. De verdad, parece que corrió de una manera única cuando simplemente corrió sobre la nieve. ¿Puedes mostrarlo de nuevo? Nelia se enorgullecía mucho de ella, básicamente, de que era de los Shadow Rangers. Le gusta hablar de Shadow Rangers y Hunters tanto como cuando habla con sus amigos. Este pan está muy sucio y sin sabor. Vaya. Pero supongo que es mejor que el pan que comí cuando estaba solo en las montañas antes. El pan que comí en ese momento era realmente malo. Era pan dejado por un cazador que vino a la cueva, pero moho e insectos. Vaya. Nelia. Por supuesto, estos intentos no tuvieron mucho éxito. Tanto así, su respeto y su interés por Bardenaz hacían feliz a Nelia, pero, Bardenaz. ¿Por qué? Me encanta hablar sobre los Shadow Rangers, y me aseguraré de responder cualquier pregunta que me hagas. Hablemos más tarde. Ese chach. Nelia derribó a su venado justo cuando se escapaba. Ahora, la pregunta que planteó Bardenaz fue exactamente el 17. ¿Qué debo hacer al elegir o disparar un arco? ¿Cómo rastrear presas cuando nieva? ¿Cómo ocultar tu presencia? Y así sucesivamente. Al principio, Nelia se emocionó y explicó. Tiene curiosidad acerca de su amiga, así que, ¿por qué no explicarlo? Li-Han también tomó notas y aprendió una por una. Pero se olvidó de una cosa, Nelia. Que el amigo a su lado es un loco tratando de tomar todas las clases en la escuela de magia. De todos modos, hay suficiente. Cuando llegó la 17ª pregunta, Nelia también sintió sequedad en la boca y le dolía la garganta. ¿No puede simplemente responder esto? No. Ella era Nelia, quien no pudo rechazar la solicitud de su amiga por un tiempo, pero su capacidad de negarse aumentaba mientras estaba con Li-Han. Wow. Creo que esto es suficiente. ¿No es? Después de desmantelar a su última presa, Nelia se lavó las manos sobre los ojos que se le habían amontonado. Li-Han derritió la nieve a su alrededor con fuego, la hirvió y la puso en un cubo de agua. Sería bueno acostumbrarse un poco a las llamas. Nelia lo miró y tomó prestada su agua con una mirada de vergüenza. La magia es útil. ¿Los estudiantes de primer año vienen hasta aquí con este tipo de clima? Peligroso. Regresa. Li-Han y Nelia giraron la cabeza sorprendidos. Sorprendentemente, no había nada alrededor. Pero la voz sigue viniendo. Era una voz suave y amistosa. No importa dónde estoy. Peligroso. Regresa. No sé quién es, pero tiene una personalidad que se ubica en el 5% superior de Inroward. Aquellos que le dijeron al estudiante que regresara porque era peligroso eran más propensos a ser básicamente amistosos. No sé quién eres, pero necesitamos algo de comer. No sé por qué Inroward mata de hambre a los jóvenes estudiantes, pero sigue siendo peligroso. Volver este clima está hecho por el hombre y no se hundirá fácilmente. En respuesta a la actitud amistosa del amigo, Li-Han adoptó un enfoque más activo. En la escuela de magia, tales oponentes eran raros. Deberías buscar ayuda cuando puedas. ¿No puedes mostrarme? Me gustaría conocerte y hablar contigo.
Verme no sería bueno para ustedes. La voz advirtió sin pérdida de cortesía. ¿Por qué? Mi olor es demasiado tóxico para los estudiantes de primer año y los intoxicará. ¿Qué clase de carrera? Por la advertencia del oponente, Li-Han supuso que la carrera del oponente era bastante peculiar. Si fuera una raza que pudiera emborrachar a la gente que te rodea con solo su olor. Pero estaré bien. ¿Bárdenas no es demasiado imprudente? Nelia susurró. Solo estaba preocupada por la seria advertencia de su oponente. Por lo que parece, no creo que sea un oponente débil en absoluto. Está bien. Nelia, ¿en realidad? Bueno. Pero creo que podría ser un poco peligroso, así que creo que sería mejor mantenerse alejado de eso. Nelia miró a Li-Han con una mirada muy preocupada. ¿Estás realmente bien? Gandalf, con alas y patas de pájaro, era fácil de confundir con la bestia pájaro, pero era una raza completamente diferente. La diferencia es que el cuerpo de Gandalf emana un olor embriagador. Gandalf era una raza más cercana al linaje espiritual que a la bestia. Gandalf, quien habló con Li-Han, era un ser parecido a un guardián que se había estado quedando en la cueva subterránea de hierba rocosa cercana durante mucho tiempo y la había manejado para que no hubiera ningún accidente. Como tal, los magos que se acercaban de esta manera no tenían más remedio que aburrirse. Por eso son magos. Gandalf se reveló al limpiar la nieve pesada en la entrada de la cueva subterránea. Luego, un fuerte aroma envolvió a Li-Han. No importa cuán fuerte sea el alcohol, un mago inexperto nunca podrá soportarlo. Encantado de conocerlo. Mi nombre es Li-Han. Li-Han saludó cortésmente. Gandalf estaba perplejo. Sin darle tiempo para resolver su vergüenza, Li-Han continuó preguntando. ¿Cuál es tu nombre por casualidad? Llámame el dueño de la cueva Rockgrass. Esta vez, Li-Han se sorprendió. Si es una piscina de rocas. Cueva subterránea de Rockpool, cuidado con los dueños de las cuevas. ¿No es esa una de las formas de salir de Inrogarde que me dijo el profesor Lickminsk? Te ves muy bien, ¿verdad? Para ser honesto, Gandalf frente a mí se sintió más amable que el profesor. ¿Eras el dueño de la cueva Rockgrass? ¿Conoces la cueva rocosa? Por un momento, el rostro de Gandalf se contrajo e irradió una fuerza poderosa. Li-Han respondió con calma sin ningún tipo de vergüenza. Vi tu nombre en la biblioteca. ¿Estás seguro de que no estás tratando de atravesar una cueva? Estoy hablando, ¿qué hay fuera de la cueva? Li-Han se quitó el shichimi. Nelia, que escuchaba de espaldas, no cambió tanto de expresión como para engañarse. Si no, era ni siquiera le prestes atención a la cueva de hierba rocosa. Una cosa, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué? Los magos son básicamente personas curiosas, así que si les dices que no les presten atención, es posible que se interesen. Si explicas por qué no debería importarte, los magos lo entenderán y no les importará. Gandalf pensó por un momento en las palabras de Li-Han. Las palabras del estudiante de primer año fueron más plausibles de lo esperado. Podría ser. Sí, la cueva rocosa es muy peligrosa. ¿Qué tan específicamente es peligroso? Nelia miró a Li-Han desde atrás, como si se preguntara qué estaba haciendo. ¿Estás seguro de que no estás haciendo esto para entrar? Debido al conflicto entre las grandes magias, diferentes reinos se superpusieron y el camino se volvió inestable. Nelia ciertamente escuchó con Li-Han, pero no entendió nada. ¿De qué estás hablando? De hecho, entonces no sería capaz de tocarlo fácilmente. Los poderes mágicos deben estar intrincadamente entrelazados, y las diferentes dimensiones se superponen. Así es. Nelia lanzó sus ojos mezclados con traición. Es un área donde hubo un accidente mágico serio. Los magos son básicamente aquellos que piensan en grande. La razón por la cual la fuerte nevada está cayendo aquí en este momento fue por la escuela secundaria Mage. La cueva de hierba rocosa ubicada bajo tierra también era claramente el área donde había ocurrido tal magia. Debido al conflicto entre las grandes magias, el flujo de la magia se estropea y otras dimensiones, como el mundo de los espíritus, se mezclan. Li-Han terminó el memorándum. El guardián de la cueva te dice que no entres, pero los otros profesores van y vienen cuando están aburridos. Debe haber un camino a través de la carretera. Gracias por decírmelo. Ni